por arrancar, dándonos la bienvenida y agradeciéndoos a los que sí que estáis aquí que hayáis venido hoy. Como decía, es un día especial porque es el último evento del ciclo. Aún así, por si hay alguno que es la primera vez que viene, vamos a hacer la introducción en la que explicamos un poco el enfoque de estas sesiones. TAG es el ciclo de conferencias que se organiza desde el Departamento de Proyectos y además aprovechando que está hoy Andrés Cánovas, director del departamento, impulsado para dar visibilidad a las prácticas de los profesores más jóvenes de este departamento. Arantxa y yo como comisarias desde el principio tratamos de arrancar el ciclo desde un enfoque que no se centrase en los temas, sino que fuese un comisariado planteado desde la metodología, ¿no? Buscando visibilizar aquellos temas que nos interesan tanto al cuerpo docente como a los estudiantes, las arquitecturas que visibilizan esos temas, que son precisamente las prácticas profesionales de los profesores que muestran su trabajo, y a partir de la metodología seguida para arrancar el ciclo, identificar esas posibles genealogías que conectan las distintas arquitecturas, algunas de ellas por afinidad, pero en otros casos por oposición o complementariedad. De ahí el acrónimo TAG, temas, arquitecturas, genealogías. En todas las sesiones hemos tenido un debate posterior que sobrevuela a partir de una serie de palabras generales que nosotras impulsamos. Y voy a dar la palabra a Arantxa para que os cuente estos temas, pero me hacía ilusión terminar hoy mostrando la colección de fanzines que recogen todos esos temas que se han ido tratando en estas sesiones y en estas filas cero, que espero que los que habéis sido asiduos hayáis conseguido hacer la colección completa. Y me atrevo también a adelantar que además de la colección de fanzines, esperamos que pronto se publique un libro que recogerá todos estos trabajos como un compendio conclusivo del ciclo. Y sin más, le doy la palabra a Arantxa. Pues sí, es un día especial, es la última sesión TAG, ya es la octava. Como veis aquí, al call que hicimos respondieron muchos profesores del departamento y al final, haciendo un pequeño recuento, hemos celebrado 8 sesiones, que al final hemos podido ver 25 prácticas y 35 profesores del departamento. O sea, yo creo que al final hemos tenido todos una gran muestra de quiénes son estas personas, estas prácticas profesionales que componen nuestro departamento. Aquí estamos por colores, esto es lo que vimos la semana pasada y ya por fin hoy vamos a completar todo nuestro damero. Los colores se identifican con los colores de los fanzines, para que lo veáis. Y bueno, al final, a lo largo de estas sesiones hemos podido hablar de temas como muy interesantes. Hemos tenido conversaciones sobre agendas profesionales, sobre ecologías materiales, contextos expandidos, territorios tecnificados, otras formas de entender la práctica o prácticas en red, arquitecturas estratégicas. Y hoy vamos a completar esta conversación planteando estas ideas, ¿no?, que creemos que son de interés de nuestros invitados, que son hábitat afectivo, ficciones hedonistas y experimentos domésticos. Nuestros invitados de hoy son Uriel Fogué y Carlos Palacios, que van a presentar su práctica ELI junto con Eva Gil, y nos proponen la palabra, ¿no?, el tag, la etiqueta, abrir la caja negra. Después veremos a Javier de Andrés, que va a presentar su práctica Illón para Andela de Andrés y que nos propone hablar sobre escenarios domésticos y ambientales. Y Gonzalo Pardo, de One Architects, que nos propone la palabra complicidades. Como todos sabéis, estas sesiones se componen de esta primera parte de presentación de 3 prácticas profesionales de una forma breve, 20 minutos por práctica, y luego se complementa con una gran parte que es esta fila cero, que compone la fila cero, en la cual proponemos una conversación intergeneracional con personas que también están involucradas en el departamento y cuyas voces son fundamentales para estas conversaciones que estamos planteando. Un profesor del departamento con mayor trayectoria en él, en este caso hemos invitado al director del departamento, Andrés Cánovas, un antiguo estudiante que plantee esa otra perspectiva de recién salido de la carrera, que en este caso, Miguel Fernández Galeano, y un estudiante en activo, uno de vosotros, que también pueda juntarse en esta conversación, en este caso Victoria Dafos. Así que, a todos vosotros, conferenciantes e invitados, componentes de la fila cero, os agradecemos muchísimo que hayáis aceptado esta invitación y que estéis con nosotros para formar parte de TAG. Junto con TAG, como bien ha dicho Bego, en cada una de estas sesiones
os ofrecemos una pequeña publicación, una edición así como informal, en formato de fanzine coleccionable, que son estos papeles que siempre colocamos aquí en la mesa y que os invitamos a recoger y coleccionar. Son estos fanzines, formato DIN A6, muy, muy cómodos de coleccionar y de transportar, en la que a cada uno de los invitados les hemos propuesto que visualicen con una imagen esa etiqueta, ese tag que nos proponen, que la definan brevemente, y además en la parte trasera les hemos dado espacio para, a través de 8 imágenes, que compongan una idea de índice gráfico del contenido de cada una de sus exposiciones. Así que, bueno, como veis, al final la colección que ha traído aquí Bego súper ordenada, creo que está fantástica. Espero que todos los que habéis sido fieles la tengáis en vuestras manos, y si no, bueno, ya os lo haremos llegar. Nosotros tenemos pues aquí este recopilatorio que nos hace con mucha ilusión y que completará la publicación más oficial y final que desarrollaremos a partir de las sesiones. Así que nada, sin más dilación, perdonad, aquí damos la bienvenida a todos nuestros participantes de TAG 8 y a los primeros ponentes, a Auriel y Carlos. Muchísimas gracias por venir. Un aplauso. Bueno, pues hola. En primer lugar, muchísimas gracias a las organizadoras por la invitación, por invitarnos a compartir y debatir ideas con vosotros. Bueno, este es el equipo de Eli y nos gusta presentarnos como un equipo porque entiendo que lo que os contamos aquí no se puede desarrollar si no es, digamos, pensando de una manera colectiva entre nosotros, y que está formado por Carlos Palacios, que está aquí conmigo, luego se unirá al debate, Eva Gil, Teresa Martínez Pajés, Javier Edices, que no pudo salir esta foto porque se acaba de incorporar al equipo, y yo mismo. La imagen que veis en pantalla es un contador online desarrollado por Skeptical Science, no sé si lo conocéis, pero es un blog dedicado a la divulgación de ciencia. Y este contador, llamado forhiroshima.info, muestra cómo cada segundo la temperatura de la Tierra sube el equivalente a 4 bombas de Hiroshima, la temperatura que emitirían 4 bombas de Hiroshima, ¿no? Esta captura es de hace más o menos un mes y ya estábamos por los 3,5 millones. Y bueno, este tipo de artefactos, más o menos retóricos, a veces son muy criticados desde la comunidad científica porque de alguna manera espectacularizan la crisis climática, pero también es verdad que algunos científicos dicen que esta especie de matemática ecológica debería ser corregida y no deberían ser 4 bombas de Hiroshima, sino 7 bombas de Hiroshima, el ritmo al que vamos. Bueno, sea como fuere, para algunos autores, como Débora Danowski o Eduardo Viveros de Castro, estas experiencias demuestran cómo, de una manera más o menos demagógica, podríamos asumir que el tiempo en el que vivimos está fuera de eje. Y claro, aquí este tipo de artefactos ponen en la mesa una pregunta, ¿no? Que sería ¿qué podemos hacer? Y en concreto nosotros, ¿qué podemos hacer desde la arquitectura? Desde luego hay un riesgo de parálisis, ¿no? Hay veces que las informaciones que nos llegan son tan radicales que parece que no pudiéramos hacer nada, pero desde luego el business as usual no es una opción desde nuestro punto de vista, y pensamos que la arquitectura tiene que tomar partido y debe moverse de su posición actual. Y eso es precisamente lo que nos gustaría compartir con vosotros, algunos de los desplazamientos que pensamos que pueden ayudar a reposicionar la práctica de la arquitectura. En él llevamos casi 20 años trabajando a distintas escalas, desde estos edificios de escala media, por ejemplo, este espacio donde, para la ONG Save the Children, donde pudimos testar las dimensiones afectivas de la arquitectura, espacios domésticos como esta vivienda ensamblada en seco, que podría ser desmontada, devolviendo este espacio a su condición originaria, o varias reformas domésticas que han sido siempre entendidas como espacios para experimentar con uno mismo, y que tienen distintos tamaños, distintas escalas, distintas materialidades. Uno de los primeros proyectos que hicimos era una especie de infraestructura en el espacio público que estaba pensada para socializar temáticas que tienen que ver con la ecología y con la sostenibilidad.
Hemos hecho varios proyectos de arquitectura efímera, como este de la célebre cabalgata de 2006, las carrozas para los Reyes Magos, o varias exposiciones como ecovisionarios. Este es uno de los proyectos que estamos desarrollando ahora mismo, una rehabilitación que está en fase de obra y que tiene una ambición ecológica, yo creo, de las más importantes que se están haciendo en la ciudad últimamente, o esta otra vivienda que estamos acabando en este momento. Pero el proyecto que nos gustaría compartir con vosotros hoy, bueno, o estas maquetas que hacíamos, por ejemplo, esta es la maqueta que hicimos para Save the Children, ¿no?, que llamamos Cake Architecture, y que fue bastante exitosa en la presentación del proyecto a los niños que ahora usan el edificio, ¿no? Pero como digo, lo que nos gustaría compartir con vosotros hoy es uno de estos movimientos y vamos a explorar a través de uno de los últimos proyectos que hemos desarrollado y que no es ninguno de estos que os hemos enseñado, sino que es el proyecto más pequeño que hemos hecho nunca. De hecho, es un proyecto que tiene escala microbiana. Ese primer movimiento, que pensamos que nos puede ayudar a reposicionar la disciplina, le hemos llamado así, del territorio a los intestinos. Y es un proyecto que hemos desarrollado junto a Orkan Telhan, con quien hemos colaborado en diferentes proyectos desde 2008. De hecho, desde 2008 hemos abierto una línea de proyectos en el estudio que tienen que ver con las arquitecturas de microorganismos, como explicaremos un poquito más adelante, y que, aunque al principio mucha gente nos decía que esto era una tontería, una chorrada, pensar que teníamos que pensar en los microorganismos, muchos de estos procesos, como este proyecto que desarrollamos en jardines públicos de Estambul, se vieron interrumpidos por la pandemia y en el momento del COVID, claro, muchos de estos proyectos adquirieron una como importancia imprevista, ¿no?, y una relevancia inusitada, ¿no? De Orkan hemos aprendido, en esta colaboración que tenemos abierta, con la que ahora desarrollamos en los proyectos, a entender la realidad desde el punto de vista microbiana. Pues bien, este proyecto que os vamos a contar surge por la invitación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para transformar un espacio dentro de un ciclo que se llamaba Apuntes para un tiempo aparte, y en él se invitaba a una serie de artistas, de arquitectos, a reflexionar sobre el tiempo, en concreto sobre el tiempo productivo. Y empezamos a cuestionarnos cómo determina en nuestras vidas la economía del tiempo productivo en la que estamos insertos, cuáles son sus espacios y sus arquitecturas, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar este proyecto surgió una primera intuición, y es que quizá el cuerpo, nuestro cuerpo, podría considerarse como el primer espacio primario que posibilita este tiempo productivo. Y si entendemos que nuestros cuerpos son las infraestructuras metabólicas básicas por las que circula este régimen productivo, las arquitecturas a través de las cuales opera, trabajando con Orkan, hemos aprendido que todo cambia cuando se pasa a un marco microbiano. Por ejemplo, desde una perspectiva microbiana, el cuerpo no es lo que parece. Tendemos a pensar que nuestros cuerpos son esta cosa que está contenida dentro de la piel, pero desde un punto de vista microbiano, nuestros cuerpos no terminan en esta superficie que configura nuestra piel, sino que tenemos una especie de metacuerpo microbiano, por así decirlo, que nos rodea, que nos envuelve, un aura microbiana, algunos lo llaman, que también somos nosotros. De hecho, ahora mismo, vuestros cuerpos microbianos están interactuando entre todos vosotros, ¿no? Ahora mismo os estáis mezclando. Mientras nos escucháis, vuestros metacuerpos están negociando entre sí. Nuestro cuerpo no es un cuerpo, sino que es muchos cuerpos. Nuestro cuerpo es un cuerpo de cuerpos. Somos vecindarios de seres que colaboran y articulan sus acciones para hacer sus vidas más duraderas. Nuestros cuerpos son arquitecturas para microorganismos. Y es que el microbioma de nuestras tripas, bocas, axilas o genitales es uno de los paisajes más privados que tenemos. Ahí residen nuestras verdaderas identidades interespecies formadas por bacterias, hongos y virus que viven vidas paralelas a nosotros, nuestras vidas, adaptándose 24/7 para trabajar en nuestras vidas y resistiendo y soportando nuestros tiempos productivos. Este cuerpo de cuerpos que somos soporta las sustancias químicas producidas por nuestros yoes ansiosos que sudamos antes de los deadlines y las entregas, los estimulantes, las anfetaminas, los aceleradores cognitivos que consumimos para lidiar con el estrés de los ritmos incesantes y las listas de tareas pendientes. Es un cuerpo farmacológico moldeado por nuestras profesiones que está sintonizado para rendir, para trabajar cada vez más eficientemente, para competir con los demás todo el tiempo
productivo. Debemos convencer a esos otros cuerpos de cuerpos que también somos nosotros para que colaboren en el cumplimiento de estos objetivos y estos compromisos, y para alinear estos cuerpos con los ritmos exigentes del tiempo productivo, algunos ingerimos todo tipo de sustancias que nos animan. Todos estos productos que veis en la pantalla, que en teoría ayudan a aumentar nuestra energía, nuestra capacidad lógica, nuestra capacidad de atención, nuestra inteligencia, están disponibles en el mercado. Empezamos a investigar y a experimentar cómo intervenir en las arquitecturas microbianas de nuestros cuerpos con sustancias que faciliten la integración en un tiempo productivo exigente. Este proyecto empezó en Nueva York y acabó en Madrid, donde alquilamos un apartamento, una especie de piso franco para Orcan, donde montamos un pequeño laboratorio en la cocina, donde Orcan podía empezar a realizar una serie de experimentos de alquimia productiva, e ideamos una receta de gelatinas productivas que ayudaban a los cuerpos a cumplir con las tareas y los deberes. Así es como preparamos un menú para cuerpos productivos e invitamos a varios profesionales a acudir al museo, al Reina Sofía, a compartir una comida durante sus pausas para el almuerzo, durante sus lunch breaks. Trazamos un mapa de la zona y buscamos organismos trabajadores, identificamos una serie de empresas en un radio de 15 minutos a pie para invitarlas a compartir con nosotros su pausa de almuerzo, porque si lo pensáis bien, la pausa para comer, el almuerzo, es el tiempo que te da tu jefe para que tu frágil cuerpo se recupere antes de volver al trabajo y seguir produciendo y seguir siendo un robot productivo. De hecho, en este caso, no fue una pausa como tal, porque les pagamos por participar, por dejarse entrevistar, por dejarse grabar y fotografiar, y les pagamos bastante bien, es decir. Así que cuando se sentaban a comer y cuando empezaban las conversaciones, técnicamente hablando, sus lunch breaks seguían siendo tiempos productivos. Aquí podéis ver a Orkan Telhan y a Eva Gil. Por cierto, en esta conversación es el día antes de la lectura de su tesis doctoral. Los participantes comían y charlaban, sus metacuerpos interactuaban, su saliva se mezclaba, sus restos de comidas empezaban a plagarse de microorganismos que extendían sus cuerpos hacia la comida, y mientras tanto nosotros les íbamos preguntando: ¿qué sueles hacer a la hora del descanso? ¿Cómo afrontas el estrés? ¿Qué piensas cuando llegas a casa? ¿Te acuerdas de tu jefe cuando estás agobiado? ¿Cuál es tu bebida energética favorita? Diseñamos unas mesas especiales, unas superficies frías, y al cabo de media hora les pedimos a los participantes que dejaran los últimos restos de su comida justo antes de terminar su conversación. Encendimos las superficies frías de las mesas y la comida permaneció enfriada. La actividad microbiana entró en un estado de animación suspendida, suspended animation, ese es el término técnico que utilizan los científicos. Y lo que queda son los restos de estas conversaciones, las sobras de la comida compartida que han atravesado diferentes contextos, profesiones, clases sociales, diferentes macro y microvisiones del mundo. Todo eso que ha modulado los cuerpos microbianos se ha transferido a esos restos de comida y se colocan dentro de una red de superficies frías programadas para preservar esa mezcla fluida en una especie de cápsulas del tiempo suspendidas en el tiempo y en el espacio. Estas son estas arquitecturas de microorganismos que estamos desarrollando con Orcan, y este es el lugar que diseñamos en el Museo Reina Sofía. Un espacio expositivo situado en la última planta del edificio diseñado por Jean Nouvel, que se basaba en una propuesta organizada a partir de unas neveras, bueno, no son neveras, no, son superficies frías, sostenidas por unas cinchas y cubiertas con unas pirámides de metacrilato que tienen una abertura en la parte inferior para evitar la condensación. Cada una de estas superficies frías incorpora un altavoz en la parte inferior que reproducía las conversaciones registradas, organizando una especie de coreografía de paisaje sonoro que te acompañaba según ibas visitando la pieza, e ibas siguiendo un poco las voces de las entrevistas con las reflexiones de cada uno. Esta especie de arquitectura refrigerada para microorganismos de microbios de participantes anónimos se convirtió en una especie de paisaje alimentario, foodscape, que diría Eduardo Castillo, paisajes ralentizados en el tiempo que empezaron a mutar. Su animación se suspendía parcialmente gracias a un minucioso diseño de los ciclos de frío y de conservación, y se convirtieron en conversaciones prolongadas entre microorganismos, conversaciones que de alguna manera continuaron en los restos de comida a escala microbiana. En estos restos gelatinosos veíamos cómo
la comida pasaban a ser una especie de, nosotros llamamos paisajes agonísticos, porque cuando encendíamos y apagábamos en el ritmo de frío iban interactuando y transformándose, donde la interacción entre cuerpos continuaba, generando un nuevo cuerpo de cuerpos que se transforma lentamente controlado por el frío, desplegando una temporalidad plural que no pertenece a nadie, al menos hasta que dure el frío, o al menos hasta que otro acontecimiento lo suspenda. Este espacio se convirtió en una suerte de espacio motético de lo que en sí mismo es un museo, que si lo pensáis, un museo es una especie de colección de espacios refrigerados, una especie de neveras, ¿no? Es un ecosistema, todo museo, es un ecosistema diseñado para estabilizar, como nosotros estabilizamos esta comida, para estabilizar piezas de arte, discursos, lenguajes, prestigio, operaciones de mercado, formulaciones ideológicas. Es una especie de gran nevera de neveras diseñada para mantener las cosas estabilizadas. Y aquí tenemos nuestra colección de refrigeradores suspendidos que suspenden el tiempo productivo mientras suspenden paisajes agonísticos en un estado de animación suspendida, es decir, que suspenden el tiempo microbiano. Esa era nuestra aportación al ciclo. Vamos a traer la idea del tiempo microbiano y las arquitecturas para microorganismos. Unos días después de la inauguración, de repente cerraron la obra y me llega este WhatsApp de Guillermo Sevillano y nos convocan a una reunión desde el museo para decirnos que la pieza no podía permanecer así en el espacio. Al principio pensamos que eran los microorganismos, todos los proyectos que hemos desarrollado con Orcan despiertan cierta sospecha. De hecho, el día antes de la inauguración, un comité, una comisión sindical de 15 inspectores vino a la pieza haciendo muchísimas preguntas, por supuesto, por los microorganismos, pero también por los cables, que si había riesgo de electrocución, las instalaciones, etcétera, etcétera. Pero, para nuestra sorpresa, no fueron los microorganismos. La razón por la que una inspección de trabajo determinó que había que cerrar el espacio era porque los vigilantes se quejaban de que tenían frío. Este espacio es cierto que no tiene aislamiento. De hecho, al principio del proceso, cuando nos asignaron el espacio, lo advertimos. Aquí va a hacer frío a finales de octubre. Y decían, no os preocupéis, hay protocolos. Pero lo cierto es que los vigilantes no tenían los abrigos adecuados y al parecer había una reclamación de los trabajadores reclamando uniformes nuevos desde hace tiempo. Nuestra primera reacción fue, pues ya está, pues le compramos unos abrigos y ya está, ¿no? Pero claro, esto no es tan fácil en un museo público, hay que hacer una licitación, bla, 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 un concurso. El equipo curatorial propuso trasladar la obra a otro espacio, a la típica sala blanca de un museo, una sala climatizada, pero eso no era factible porque la pieza estaba hecha específicamente on-site y las comidas habían tenido lugar allí, los microorganismos eran de allí, los ciclos de frío se habían diseñado específicamente para esas condiciones de frío. Aparte, no entendíamos en qué consistía del todo este conflicto laboral, así que les propusimos, bueno, si vamos a la sala blanca, pues proponemos no reproducir la pieza sin más, que no era otra manera que blanquear literalmente el conflicto, sino espacialicemos el conflicto. Por ejemplo, llegamos allí, ponemos una foto de lo que fue la otra instalación y entrevistamos a los guardias de seguridad. No sé, nos invitamos a otra pieza para intentar hacer de la polémica una nueva pieza con microorganismos. Pero esto no fue aceptado por el museo. Lo curioso es que mientras tenían lugar todas estas reuniones, paradójicamente, la obra seguía funcionando. Los restos en suspenso seguían transformándose. Los microorganismos seguían interactuando y los diálogos seguían prolongándose. Tratando de ser constructivos, pensamos, bueno, vamos a ver, la pieza funciona, lo que ha fallado es el protocolo de interacción entre humanos, visitantes y paisajes alimentarios. Pues bien, rediseñemos este protocolo de encuentro. Así que, en primer lugar, propusimos hacer nosotros las visitas guiadas. Yo puedo llevar mi abrigo y así no tiene que estar el guarda. Pero los guardas no, se negaron y, bueno, tenían sus razones, ¿no? Si a alguien le da un infarto al corazón en una sala, tengo que subir desde la planta cuarta y hacer la reanimación cardíaca. Había todo tipo de argumentos de este tipo, ¿no? Bueno, no hay problema. Podemos inventarnos otro protocolo. Podemos vigilar el espacio desde las cámaras de seguridad. Y, de hecho, este proyecto empezó con la idea de vigilancia, ¿no? La idea de que todo tiempo productivo solamente funciona si es en base a unas estructuras e infraestructuras de vigilancia, ¿no? De hecho, estamos traqueados con nuestros teléfonos móviles por satélite en todo momento, pero a menos que te hagan un análisis de ADN, nuestros cuerpos microbianos no son tan fáciles de controlar, ¿no? Pues venga, podemos usar las cámaras de seguridad para hacer la pieza, incluso instalar alguna cámara más y ver desde la distancia la pieza, vigilar la pieza, por decirlo así, pero tampoco fue aceptado por el museo. Parecía que habíamos diseñado un espacio de microorganismos que solo podía ser visitado por microorganismos. Y eso es lo que finalmente el museo aceptó, dejar la pieza funcionando, cerrada para el público humano, pero abierta para el público microbiano. Y dejarnos hacer una serie de visitas periódicas para registrar el proceso y estudiar la evolución de estos foodscapes. No sé si era la primera vez, pero habíamos hecho un proyecto para microorganismos, para ser visitado por microorganismos, ¿no? En una de esas visitas descubrimos que la pieza había sido saboteada. No sabemos por quién, pero esto es lo que nos encontramos. Y algunas de las superficies frías habían sido desenchufadas.
Algunos de estos paisajes estaban fuera de control, olía fatal. Y lo que es más problemático, ahora no sabíamos si se habían generado patógenos nocivos, así que tuvimos que cancelar la exposición. Resulta paradójico que una obra que reflexionaba sobre el tiempo productivo fue suspendida por un conflicto laboral. Al principio pensamos que nuestra contribución a este ciclo era introducir la idea de tiempo microbiano, pero nunca pensamos que introducir dentro de un museo algo vivo, tan vivo como los conflictos laborales o como los restos microbianos, podía suponer un reto tan grande para la institución. Y este es el primero de muchos otros movimientos que pensamos que puede hacer la arquitectura para reposicionarse, un desplazamiento que implica replantearse cuestiones como la escala, un movimiento que implica también asumir que muchos de los fenómenos que habitualmente tendemos a pensar a escala territorial desde la arquitectura, como por ejemplo la gentrificación, la pérdida de biodiversidad, los conflictos laborales, en realidad suceden en paralelo y al mismo tiempo en nuestros intestinos, en nuestras entrañas. Quizá debemos entender nuestros intestinos como una de esas cajas negras en las que se disputa hoy en día la crisis ecológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Y ahora damos la bienvenida a Javier de Andrés. Un aplauso para él. Bueno, el micro. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a Begoña y Arantxa y al departamento por la organización de este ciclo y darnos la oportunidad a los profesores más jóvenes del departamento de exponer la práctica, ¿no? Nuestra práctica profesional. En primer lugar, me gustaría decir que de cara a exponer la práctica profesional, lo más importante quizá con lo que debe empezar es que nosotros somos 3 personas en un estudio. O sea, la arquitectura es muy difícil hoy en día hacerla solos, siempre se hace en equipo. Y por tanto, lo que voy a exponer ahora no es fruto de mi trabajo, sino que es el proceso de diálogo, un proceso dialogado entre 3 socios del estudio, mis socios Javier Alejo Hernández Ayllón, Verónica Paradela y yo mismo, que componemos Ayllón Paradela Andrés, ¿no? En un sentido en el que el diálogo para nosotros es una herramienta de trabajo crucial. El siguiente aspecto tiene que ver con, claro, cuando me dijo Arantxa y Begoña de qué iba el ciclo, ¿no? Esto de intentar organizar vuestra práctica en torno a 3 etiquetas o 3 hashtags, ¿no? Que podrían definir vuestra práctica profesional. Claro, nosotros la verdad es que no hemos expuesto en numerosas ocasiones nuestra práctica, y hacer este ejercicio retrospectivo es una cosa que yo agradezco enormemente a Arantxa y Bego, porque creo que es algo que es bastante valioso, ¿no? Nosotros, nuestra práctica, es complicado decir qué son esas 3 características o cualidades, ¿no? Que podrían definir nuestra práctica. Nosotros fundamentalmente hemos fundado el estudio a partir de concursos de arquitectura. Estos son los concursos que llevamos desde que el 2017 montamos el estudio, 46 concursos, de los cuales únicamente hemos ganado 8. Que este ciclo al fin y al cabo está pensado, yo creo, para los estudiantes. Es importante que sepáis que lo normal es perder, pero lo importante, quizá es algo que sabemos todos los profesores ya, lo normal es perder, pero lo importante es continuar, es seguir intentándolo, eso es fundamental. Pero en el camino de esos 46 concursos, sí que es cierto, acompañados con alguna pequeña pieza doméstica y obra construida que hemos podido llevar a cabo, hemos aprendido mucho, nos hemos dedicado a muchos ámbitos profesionales, ¿no? Hemos tocado especialmente los ámbitos de la rehabilitación del patrimonio en muy diversas escalas y en muy diversos contextos, desde trabajar en el Torreón de San Miguel en la Almería, en la playa, el Betty High en Madrid o almacenes de abastos en Ceuta. Hemos trabajado también en distintas situaciones de interiores, ¿no? Desde el propio Palacio Real, en un concurso que quedamos segundos, hasta uno que ganamos en Ceuta en el interior de un baluarte, o ampliaciones de un museo en Burgos, muchísimas situaciones. Hemos trabajado también con edificios y equipamientos culturales, ¿no? Desde oficinas, centros de salud, centros culturales. Por supuesto, hemos tocado el ámbito de la vivienda con diversas suertes, intentándolo muchas veces y ganando algunas y perdiendo, como digo, la mayoría. También hemos trabajado en el ámbito del paisajismo, ¿no? Proponiendo parques y espacios urbanos. E incluso en este proyecto que llevamos a cabo con Burgos y Garrido, que tuvimos la fortuna también de ganar, situaciones híbridas, ¿no? Que son un proyecto que al mismo tiempo es paisaje, que al mismo tiempo es ciudad, que al mismo tiempo es una conservación de las ruinas de esta arrabal de la Richaca en Murcia, ¿no? Situaciones incluso en las que no teníamos contexto, como que fue nuestro primer concurso que ganamos para el Colegio de Arquitectos y AEDAS, creo que fue en el 2018,
en el que proponían la construcción de un pabellón prefabricado que se tenía que construir por módulos y moverse de una a otra de las promociones de Adidas Homes. Un proyecto en el que no teníamos lugar y que, por tanto, teníamos que plantear un sistema de construcción que se pudiese desmontar y, a través de la prefabricación, construir distintas alternativas que se adecuasen a las promociones. Y, por supuesto, también hemos tenido la fortuna de construir algunas pequeñas viviendas en las que hemos podido ir ensayando algunas de estas ideas que planteábamos en los concursos. La primera de ellas, la Casa Mirasierra, en 2017, junto con otra profesora del departamento, Ángela Parranz, y las dos posteriores ya con mis socios de hoy en día, ¿no?, desde que fundamos el despacho. Y también esto se entrecruzaba, todos estos intereses, buscando esas líneas estratégicas que pudieran definir nuestra práctica, con los trabajos de la academia y la investigación. Mi socio se dedica fundamentalmente a temas de investigación vinculados con la tecnología, la energía y la construcción. Mi socia con el tema del paisajismo. Y en mi caso, fundamentalmente, mis intereses se centran en temas vinculados con el medio ambiente y el patrimonio, como dio lugar a la tesis doctoral que entregué el año pasado. Claro, a partir de todos estos intereses, tuvimos unas conversaciones en el despacho para buscar esas condiciones estratégicas o esas líneas de trabajo que creíamos que transversalmente circulaban en toda nuestra práctica, y que ese ejercicio que hacemos muchas veces inconsciente al principio de los proyectos, empezábamos a vislumbrarlo a través de estas tres condiciones: la hibridación contextual, la adaptabilidad medioambiental y la funcionalidad difusa. Una hibridación contextual que tiene que ver con la relación con el tiempo, con la memoria, que tiene que ver con esas intervenciones en distintos contextos patrimoniales, en las que distintas etapas se dan la mano buscando aunar pasado y presente en una nueva realidad contemporánea. Estas condiciones que trabajan en diversas escalas, que tienen que ver con lo urbano, pero también con el paisaje y con situaciones de interiorismo en el que hemos intervenido, yo creo, desde el siglo IV o VI, me parece, las ruinas más antiguas con las que hemos trabajado, hasta situaciones de patrimonio industrial muy recientes. Pero que tiene también que ver esa condición de hibridación contextual con la relación que establecemos con la ciudad, entendiendo que todo proyecto tiene cierta condición cívica y de hacer ciudad. Y también tiene que ver con la relación morfológica y material que se establece en la propia obra construida con el entorno en el que trabajamos, buscando que nuestros trabajos no griten, sino que dialoguen siempre con los entornos en los que trabajamos. En este caso, la Casa Mirasierra, como no deja de ser una casa que busca reinterpretar el arquetipo de estas viviendas de la colonia Mirasierra, ¿no?, que vemos aquí al lado, la casa que planteamos, y cómo no deja de ser un eco, en cierto modo, reinterpretado de la situación de alrededor, ¿no?, de las casas de alrededor, y que tiene que ver con estas paletas de materiales que trabajábamos en el proyecto, y que no dejaba de ser reaprovechar la piedra que teníamos en la antigua casa para construir la nueva valla, ¿no?, estas situaciones también de los cipreses que caracterizaban todos estos lugares, o que en esta casa también, en las afueras de Madrid, en la zona de la carretera de Canillas, la casa sobre un patio, que también iniciamos esa vivienda paseando por el barrio, ¿no?, encontrándonos estas arquitecturas de ladrillo y forjados de hormigón, y que finalmente da como contexto esta casa, que es curioso porque según empezamos la vivienda, luego empezó otro compañero, otra casa aquí, y esta casa destaca, ¿no?, y nos decía la gente que estaba en la casa, dice, la gente piensa que nuestra casa lleva en el barrio mucho tiempo, en cambio piensan que la nueva es la de al lado, ¿no?, por esta condición de querer destacar sobre un barrio con un cubo blanco, cuando nosotros buscábamos otra historia, ¿no?, buscábamos integrarnos en ese contexto. La segunda condición que creemos que transversalmente ata estratégicamente todo nuestro trabajo tiene que ver con la adaptabilidad medioambiental, con la gestión del clima, la gestión del medio ambiente a través de los atributos de la propia arquitectura, y que también expresan esas arquitecturas populares, y que, por ejemplo, aquí Catalá Roca Fotografía. Esa condición de plantear prácticamente creo que fue el segundo concurso que hicimos juntos, una manzana verde en el 2017, planteábamos unas viviendas que, a través de una fachada que era una superposición de pieles que reinterpretaban la tecnología de los botijos, ¿no?, con unas cuerdas mojadas, que hizo una cosa tremendamente compleja, pero basada en algo sencillo, que buscábamos que la vivienda fuese capaz de adaptarse a esas condiciones del clima de Málaga, ¿no?, entendiendo que nuestra obligación como arquitectos es adaptarnos a los contextos y adaptarnos de una forma en la que las estrategias pasivas minimicen el consumo de energía al máximo posible, ¿no? Situaciones que, por ejemplo, cuando nos enfrentábamos en estas viviendas en Tudela, entendíamos que teníamos que hacer la inversa, generar un gran invernadero, ¿no?, y que la propia vivienda fuese capaz de autocalentarse, ¿no?, minimizando el consumo energético a lo largo del año. Trabajar también con situaciones
de espacios intermedios, esos lugares en el que aparecen espacios heterotérmicos entre lo de dentro y lo de fuera, ¿no? Una serie de lugares que tienen distintas gradaciones térmicas y distintas condiciones, ¿no? Una pieza que estaba realmente dentro de un gran atrio, que era un invernadero, que a su vez albergaba unos pasillos todos sin climatizar y únicamente las aulas, como unas cajas de madera, aparecían dentro de estas grandes bandejas infraestructurales que planteamos en el concurso para la Universidad de Ciencias Biomédicas y que hace unos días contó también el estupendo proyecto que ganó otro profesor de esta escuela, ¿no? También trabajar con esta condición de los patios mediterráneos, ¿no? Esta idea de que son auténticos motores termodinámicos que son capaces de regular los espacios interiores, entendiendo también el paisaje como una parte fundamental que se hibrida con nuestra propia arquitectura. Y que también en la obra construida hemos podido llevar a cabo, ¿no? Esta condición que ocurre en la casa sobre un patio, de una serie de filtros y de elementos que tienen la capacidad de manipularse para adaptarse a los medios, ¿no? Es una vivienda que por un lado se puede proteger con estas celosías, pero al mismo tiempo los propios vidrios, que en invierno se pueden correr para captar calor, pero también se pueden ocultar dentro de este doble muro, ¿no? De ladrillo, y por tanto la casa entera se entiende como un umbral que evidentemente en esa planta baja liberada se entiende mucho mejor, ¿no? Esa condición de espacio intermedio capaz de regular las condiciones ambientales. La tercera tiene que ver con la funcionalidad, ¿no? La funcionalidad difusa la hemos llamado frente a esa condición de especialización programática. Consideramos que la arquitectura hoy en día debe ser capaz de adaptarse también a nivel funcional a muchísimas situaciones, ¿no? Esta condición que Lars von Trier nos enseñaba en la película de Dogville, ¿no? Como esta idea de una gran nave que a través de la cualificación que los usuarios hacen de ella puede convertirse casi en cualquier escenario, ¿no? Para nosotros esto sea casi como lo soñado, porque también es una forma de enfrentarnos a la condición ecológica que debe tener hoy, al reto del cambio climático que tiene la arquitectura. Si somos capaces de hacer una cosa que vale para muchísimas cosas sin gastar apenas dinero ni energía en el cambio, estaremos haciendo una arquitectura realmente sostenible. Esta condición la hemos llevado a cabo, por ejemplo, en el concurso que hicimos para el Centro Cultural de Bezana. Realmente una gran caja, una nave industrial que tenía un espacio central y dos espacios, digamos, anejos, que era capaz de convertirse en la plaza del pueblo, pero también de albergar pequeños eventos o incluso a través de la manipulación del plano del suelo acoger un teatro. Pedían múltiples salas y distintos elementos y nosotros dimos uno solo que intentaba ser capaz de todo. El jurado no lo compartió, no lo vio igual y, por supuesto, perdimos. Pero para nosotros fue un experimento que nos interesó mucho y que tiene que ver también con esta condición de la casa sobre un patio. Esta casa que se eleva en torno a un muro de ladrillo que rodea el patio, como tantas casas en la carretera de Canillas, y nosotros levantábamos, también enterrábamos parcialmente parte del programa, y construíamos ese gran patio bajo esa gran losa, que al mismo tiempo es un umbral, pero también es un espacio donde daban comidas, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos vino el cliente a contarnos este proyecto, nos dijo, necesito un sitio donde comer 25 personas, y decíamos, coño, ¿y eso dónde te lo metemos? No, lo hacían aquí, porque servía para todo, ¿no? Esta condición del gran patio bajo la casa, y también esta idea de esas plataformas, ¿no? Espacios que son difusos, que quedan entre medias de este núcleo en otra de las casas que hicimos recientemente y que dan lugar a estos espacios, ¿no? Espacios que realmente son de paso, que llevan desde la parte más social a las habitaciones del espacio más privado de la vivienda, que al mismo tiempo, eliminando una condición de barandilla y poniendo esta mesa, es un estupendo espacio donde trabaja el matrimonio que vive en esta casa, ¿no? Con esta condición también de las vistas hacia la ciudad de Madrid, también en la zona de Pinar del Rey, carretera de Canillas. Estos tres contextos, estos tres términos, estas tres condiciones estratégicas, para nosotros es lo que define en el marco de la vivienda lo que llamamos los escenarios domésticos, o quizá deberíamos hablar más de escenarios ambientales, porque creemos que son tres condiciones que definen buena parte de nuestra práctica, o al menos son tres estrategias, tres condiciones estratégicas que perseguimos constantemente, ¿no? Que hemos tenido oportunidad, como digo, de desarrollar en estos proyectos de vivienda que hemos visto y que recientemente en un concurso que ganamos en febrero de este año en Vigo, bajo el lema HICO, que no deja de ser las siglas de híbrido ecológico cohabitacional, propusimos y tuvimos la fortuna de ganar. Este proyecto de unos 15.000 o 18.000 metros cuadrados tiene una condición híbrida fundamental que tiene que ver con su situación en el contexto. Estamos en Lavaderos, en Barreiros, a las afueras de Vigo, en un lugar bastante extraño, ¿no? Porque fundamentalmente se caracteriza por esta dispersión, ¿no? Que caracteriza todo Galicia, ¿no? Y especialmente en las zonas de periferia, con mucha vivienda baja, al mismo tiempo un equipamiento residencial, un pequeño gimnasio, pero una falta de equipamientos culturales tremendos en un ámbito bastante más grande que este de aquí, ¿no? Y por tanto, se planteaba que el edificio tenía que ser capaz, la parcela estaba marcada, a pesar de aquí se planteaba la creación de un futuro parque, pero digamos que tenía esta condición
de un bloque aparentemente convencional en U, pero que querían que albergase numerosos programas cívicos y colectivos vinculados con una serie de viviendas entendidas como viviendas de alquiler, ¿no? En un contexto, además, con unos desniveles de la parcela aproximadamente de unos 6 metros desde el punto más bajo hasta el punto más grande, ¿no? Entonces, esa relación de buscar un bloque que al mismo tiempo fuese unitario, pero se pudiese fragmentar y que dialogase en cierto modo con esas escalas de los equipamientos tan grandes que veíamos en el plan de situación, con las viviendas pequeñas, y que al mismo tiempo tuviese esa hibridación de usos como una condición fundamental en el proyecto, ¿no? En el que teníamos desde auditorios de 300 butacas, una pequeña biblioteca, un centro cívico, unidades de trabajo social y todo ello mezclado también con distintas tipologías de vivienda que luego explicaré más detenidamente, ¿no? Esta condición, esta realmente es una planta baja ficticia que tiene el corte de suelo, pero realmente hay desniveles, como digo, de 6 metros en las que aparecen estos distintos programas cívicos que en todo momento nuestra condición era que se pudiese entrar a todos ellos desde el futuro parque, es decir, vinculándolos con los equipamientos públicos, pero también desde la vía pública, entendiendo que debían dar respuesta en todo momento a esas dos condiciones, ¿no? De esa ciudad fragmentada y también esos equipamientos culturales, buscando esa condición de hibridarse en el contexto y generar ciudad, ¿no? Esta condición que también en sección aparece aquí, ¿no? Los desniveles y que cómo utilizábamos los propios espacios vacíos de los programas para ir adecuando las pendientes y la topografía del contexto y elevando las viviendas sobre esos planos originales que algunas organizan en dúplex, otras como viviendas sencillas y demás, ¿no? Y que tiene al final esta condición de esta imagen de un gran zócalo de hormigón que se va adaptando con distintos, con una geometría, ¿no? Prácticamente de líneas de coronación constantes en esa calle que se va adaptando a la topografía y que alberga todos esos usos colectivos volcándose hacia la calle pero también volcándose hacia el parque y colocado encima de ello una gran pieza de madera con gran galería perimetral de vidrio que no dejaba más que reinterpretar esas galerías gallegas colocadas encima, ¿no? Y también respondía a todo esto que acabamos de ver en esa relación con la ciudad a una condición medioambiental, a esa idea de la adaptación medioambiental, ¿no? Que realmente parte de algo muy sencillo, ¿no? Una diferenciación de fachadas según las orientaciones. Estamos en Galicia y distintos lo que podemos usar, ¿no? Para la fachada sur, que la podemos usar como un gran invernadero frente a las fachadas norte, que están más protegidas, y también una integración de las circulaciones teniendo en cuenta esta condición, ¿no? Cómo los espacios vivideros y los espacios de circulación responden a esta condición de orientaciones, y que nos da también con esta imagen, ¿no? Del embés, esas fachadas a norte que albergan las galerías de circulación, pero al mismo tiempo una segunda fachada de unos paneles prefabricados de Viroc que se superponen a las viviendas en el interior, ¿no? Y dan como resultado estas dos condiciones y la integración siempre de los accesos a las viviendas en esos elementos y a los programas, digamos, más públicos. Y que tiene que ver con esta idea de la respuesta hacia el sur y la respuesta hacia el norte, ¿no? Una respuesta hacia el sur que al mismo tiempo es adaptativa, porque está hecha toda esa galería de tal forma que se pueden replegar todos esos vidrios y aparecen unos elementos de cortinaje de tela que lo que permite es que circule el viento en los periodos estivales donde hace falta liberar energía, mientras que funciona como un gran invernadero en los periodos invernales, ¿no? Y que se refleja en estos pequeños croquis y estos pequeños cálculos de cómo se alcanza el confort mediante medios pasivos tanto en verano como en invierno, ¿no? En verano vemos esas galerías abiertas por las que circula el aire, huecos profundos calculados de tal forma que el propio sombreamiento del vuelo permita generar esos espacios en sombra, que tiene que ver también con estas fachadas norte, con esta doble piel, que tienen a su vez unos patios interiores delante de las viviendas y que permiten la ventilación por convección y que se complementan con sistemas activos para los picos de demanda y estos ventiladores que ayudan a mover, digamos, todo ese aire y, por supuesto, esta condición de viviendas completamente pasantes y que en invierno, por contra, con los vidrios cerrados se convierte, pues como las galerías gallegas, en un gran invernadero que va climatizando y atemperando la vivienda de tal forma que la regulación, digamos, de esa ventilación mínima se produce a través de los recuperadores de calor que se integran en el proyecto y que queda también esta condición de espacios intermedios siempre a las dos fachadas con espacios heterotérmicos sin climatizar, pero que son capaces de adaptarse y de regular la propia temperatura de las viviendas. Y que tiene que ver también esta condición medioambiental con la elección material. Una cosa que nos propusimos desde el principio en este proyecto es trabajar con materiales que estuviesen aproximadamente a 100 kilómetros de distancia, como mucho. Nos fuimos hasta 180 en el caso de la fibra textil que utilizábamos para las cortinas, ¿no? Pero sí hicimos un rastreo y un análisis incluso en la propia fase de concurso. Ahora estamos empezando el proyecto y tendremos que ratificarlo, ¿no? Pero hicimos un rastreo de las propias fábricas con las que
el entorno nos ofrecía todos esos procesos industrializados y esos materiales que podríamos trabajar, ¿no? Trabajar una gran estructura de madera prefabricada de CLT con unos módulos siempre constantes de todas las viviendas de luces 360, ¿no? Que se fabrica, tenemos la fábrica de Finsa prácticamente al lado, trabajar con el aluminio, ¿no? Ese denostado aluminio que muchas veces dicen, joder, las emisiones que tiene el aluminio, bueno, pues es que Eslavesa la teníamos a 60 kilómetros y resulta que es uno de los mayores fabricantes de aluminio y tiene una fábrica que es capaz de reciclar y de conformar cualquier tipo de perfil con aluminio reciclado y lo teníamos justo al lado. Entonces, esta condición de la elección material como una oportunidad de sostenibilidad, ¿no? No hay materiales buenos ni materiales malos, sino hay oportunidades de encontrar materiales que son adecuados para cada caso, ¿no? En fin, esta condición para nosotros también era fundamental y, por tanto, toda esa imagen del proyecto que estábamos viendo tiene que ver con trabajar con los materiales de proximidad, independientemente de las emisiones asociadas. Por supuesto, trabajar con la madera evidentemente convierte esto en un sumidero de CO2, ¿no? También el propio proyecto. Y luego tiene que ver la condición cohabitacional, ¿no? Esta condición de la funcionalidad difusa que hablamos, que tiene que ver con una mezcla que, frente a proponer una sola tipología de viviendas, planteábamos que en un contexto en el que además se proponía que tenían que ser relativamente adaptadas a jóvenes y mayores esta condición, proponíamos unas viviendas más al uso, como espacios pasantes en estas crujías de 360, unas viviendas de alquiler que se aclimataban en esta U, y otro espacio de co-living con unas viviendas que están con una galería climatizada como una extensión de la vivienda en el sur, ¿no? Y unos espacios de galerías bastante generosos que se entendían como extensiones de las propias viviendas, ¿no? Estas galerías que tenían que ver con el acceso a las viviendas de alquiler pensadas más para 1, 2 y 3 dormitorios, que se entienden como unos espacios extensivos de la propia vivienda, con unas zonas de umbral y estos patios que tenían esa condición medioambiental, pero que también nos aportan privacidad a estos espacios, ¿no? Esta idea de las viviendas, esta sería la vivienda tipo de 2 dormitorios, como un gran espacio pasante, que siempre con estas dos condiciones de las propias terrazas, unas terrazas exteriores que privativas, siempre te había esa doble terraza, la pública completamente y la privada, pero que también tenía la capacidad de, si los vecinos se llevaban bien, ¿por qué no continuarlas y tener una terraza muchísimo más grande, ¿no? Esta condición de esas viviendas que además nos ofrecían en el acceso, ese umbral se dilataba y ofrecía un segundo acceso a la puerta, entendiendo que la propia vivienda podría ofrecer un espacio de trabajo con su acceso independiente, alquilarse como una habitación de Airbnb o luego estos espacios pasantes que permiten situaciones, digamos, lejos de lo convencional en una vivienda, ¿no? Entendiendo que el espacio vacío y flexible es crucial a la hora de pensar la vivienda. Ya voy terminando, que Bego me está dando el toque. Finalmente, la condición de las viviendas Asur, con esta galería climatizada que se entendía como una extensión de los propios salones de estas viviendas que estaban destinadas a los senior que buscaba el propio concurso, ¿no? Y que también luego en las plantas altas siempre se aprovechaban a dúplex. Bueno, tampoco me voy a entretener en estas cosas, pero sí esta idea de que no existen los pasillos, no existen las galerías, sino que son extensiones, espacios de uso indefinido que sirven tanto como para acceder a las viviendas como para cualquier otro tipo de uso. Y todo ello complementado en la charnela de este edificio con una gran sala de equipamiento comunitario en todos los niveles que buscaba dar, entenderse como un lugar de encuentro entre todas las distintas familias, individuos y personas que viviesen en este edificio, ¿no? Y que vemos cómo se materializa en exterior en esta imagen con un poco todo lo que resume estas tres condiciones, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias de nuevo y nada. Pues pasamos al último invitado, Gonzalo Pardo. Muchas gracias. Hola, gracias. ¿Te imaginas que cuento tu presentación? ¿Sabes? No le iba a leerle. ¿Te imaginas, Javier? Hola, Gonzalo. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Mira, acabo de llegar a mi portal y me encanta sentir que abro la puerta desde la calle y ya estoy, sin tener que coger ningún ascensor. Puedo desengancharme la handbike y moverla al parking teniendo medio cuerpo dentro de casa y medio cuerpo en la calle. A Vera no la veo, así que supongo estará pintando en el banco de la cocina con algún gato a su lado.
A la que sí veo desde aquí es Aurora, que está tomando el sol. Y a mí no sabes lo que me apetece, engancharme las gomas a los pies, nadar un ratillo y luego secarme al sol. Y con el poniente que hace, seguro que esta noche se ve la Osa Menor desde la cama. Flipa. En la ciudad y viendo las estrellas. ¿Hace falta? Vale, bueno, perdona. Pues sí quiero micrófono. Bueno, junto a ellos el núcleo convivencial lo completa Aurora, que es una dramaturga y directora de teatro experimental. Y esta familia un tanto peculiar son los primeros cómplices de la presentación. Y en realidad quería sacar un poco a la colación la palabra cómplice, complicidades, complicidad, ¿no? Porque nos parece desde el estudio que el denominador común, por lo menos de nuestras obras, tiene que ver con precisamente esto, ¿no? Con las complicidades, ¿no? Entendido desde un punto de vista como herramienta de proyecto. Las complicidades, que siempre las entendemos desde un punto de vista absolutamente horizontal, se producen a múltiples escalas y en muchas fases del proyecto. Nos parece que las complicidades son fundamentales para llevar a cabo un buen proyecto. Las complicidades tienen que ver no solo desde el punto de vista físico, sino también puede tener que ver con el tiempo, con el espacio, con la historia, con una serie de agentes que vamos a ir viendo en toda la presentación. Bueno, y también la primera complicidad empieza con este mail que nos llegó justo al terminar la pandemia, en el año 2020, cuando Aurora, por segunda vez, nos insiste, una señora que nosotros no conocíamos de absolutamente nada, nos insiste en que le hagamos caso para que le hagamos una casa que ella define como una familia de 4 humanos, 4 gatos. Nos dice que ella es bailarina, actriz, necesita un espacio para practicar. Además, su marido, su chico, está en silla de ruedas. Además, tiene no sé cuántos gatos. Total, que nos parecía como el típico enunciado de proyectos y el que nos negamos, ¿no? Porque nos parecía como que era tan increíble que no era real, ¿no? Y en realidad, las primeras complicidades tienen que ver con un programa que luego entendimos que era real y bien real, con el que empezamos como a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, nos encargan una casa en el Cabañal, en Valencia. Para los que no los conozcáis, es esta especie de barrio pesquero, ¿no? De pescadores, que está muy cerca de la Malvarrosa, muy cerca del mar. O sea, hubo un momento en que casi lo demuelen, pero por suerte lo recuperaron y ahora mismo está como en muy buenas condiciones. Y es esta especie de urbanismo muy doméstico, muy de cercanía, que está configurado por prácticamente como una planta, 2 plantas, donde sigue habiendo cierto eco a esos colores, ¿no? del Mediterráneo, y por otro lado también a todos los materiales, por supuesto, para evitar el salitre, ¿no? De cómo es la cerámica o mismo el estuco, ¿no? La vivienda que voy a presentar se llama Casa Vera. Bueno, en realidad hace honor un poco a la hija de ambos. Está situado muy cerca del mercado municipal y es una parcela, bueno, como casi todas las del Cabañal, muy larga y muy estrecha, ¿no? Tiene 21, casi una piscina semiolímpica, 21,6 metros por 7,5, ¿no? Y entonces, lo interesante de esto, en realidad, cuando nos llaman el Estado, bueno, fue una antigua tienda de deportes y, bueno, gracias a la movilidad reducida de él han permitido, o gran parte del proyecto se basó en conseguir la posibilidad de convertirlo en vivienda, ¿no? Que fue, el ayuntamiento nos concedió la licencia. Y bueno, lo cierto es que había como estaba como organizado prácticamente en 2 partes. Una primera que tenía que ver, con toda esta especie de forma de construir con la bóveda catalana y un espacio techado. Y lo interesante venía cuando teníamos que intervenir como en esta especie de patio un poco en desuso, y que estaba vinculado a una construcción increíble, ¿no? Que eran las antiguas fábricas donde acumulaban los pescadores su material, ¿no? Por otro lado, uno de los grandes retos, evidentemente, fue adaptar la casa a una persona con movilidad reducida, que la complicidad, en realidad, aquí venía con un cuerpo que era no normativo, que no era un cuerpo muy diferente al que podemos tener. Bueno, creo que ninguno en esta sala lo tenemos, ¿no? Como que va en silla de ruedas, y la complicidad de construir un espacio en el que, como premisa, tenía que acceder absolutamente a todos los espacios de la casa, tanto en planta como en sección.
En ese sentido, bueno, la Casa del Cabañal, también es verdad que fue una cosa interesante porque a lo largo que duró como tres años este proyecto, la calle, que al principio era una calle de tráfico rodado, desapareció, se convirtió en una calle absolutamente peatonal, con árboles, entonces parece que todo acompaña, ¿no?, a la reconstrucción de este barrio. Pero en realidad la casa, que es esta, o sea, es como la planta que no la voy a explicar, es un poco rollo, pero lo que me gustaría explicar es que sí que está organizada como en dos partes, ¿no? Una primera parte que es casi como todo el espacio público, que tiene que ver casi con una especie de, como de zaguán y una especie de aparcamiento bueno, casi como de los motores de la casa, ¿no? Como de la bicicleta de Aurora, de Vera, pero también como todos los acoplamientos y accesorios del IES, ¿no? que van aquí para ir motorizado por la ciudad, ¿no? Por otro lado, bueno, tiene como toda una parte como de espacio. En realidad, toda esta parte se pensaba como un espacio flexible, ¿no? No solo para él, sino para ella, que insisto que es directora de teatro y quería como generar distintas domesticidades o distintas formas de habitar este espacio, ¿no? Bueno, en realidad os voy contando más con imágenes que tienen que ver desde o sea, también, yo creo que un poco también como con Javi, ¿no? Estas complicidades con los materiales de proximidad, ¿no? Que tiene que ver con la propia cerámica que la hizo un amigo suyo que tenía la fábrica casi como en el pueblo de al lado. Bueno, el uso de determinadas celosías para reducir el consumo de sistemas energéticos y facilitar que pase el aire mientras ellos tienen la puerta cerrada y no salgan los gatos. O como os decía, ¿no? De repente como toda esta especie como de aparataje de ruedas que era interesante, ¿no? O sea, o la posibilidad, bueno, la construcción por supuesto como de una especie de antesala, ¿no? La posibilidad de trabajar en casa, que era un imperativo, o por supuesto, en esta casa igual no es tan fotogénica, pero tiene esta condición de flexibilidad que nos pedía el IES, ¿no? La posibilidad de albergar siempre como algún amigo que viniera de fuera, o la posibilidad de cerrar o abrir el espacio en función de las necesidades espaciales que no tuviera, ¿no? Por supuesto, todo el mobiliario y todo el almacenaje está diseñado perfectamente para que él pueda acceder absolutamente a todo, ¿no? O sea, desde la cocina, bueno, en realidad es un mundo, ¿no? Cuando nos ponemos a trabajar con esto, que fue interesantísimo, ¿no? Y en realidad esta es como la imagen más general, ¿no? de este espacio que habla de eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta situación iba a ser muy, muy frecuente, ¿no? Aurora y Elías, él en silla de ruedas, ella ahí, no sé, hablando, y nos parecía como que eran las complicidades más interesantes entre los propios clientes, ¿no? La segunda parte, y en realidad fue objeto de pensar cómo ocupamos como ese patio. En realidad fue la construcción de un pequeño pabellón de habitaciones. En realidad, esto fue una cosa que hablamos mucho, era como para entrar en la casa hay que salir de la casa, ¿no? El patio se convertía como en un lugar como sin cubrición, donde por el clima benigno de Valencia facilitamos como la construcción de un espacio que contenía por un lado la habitación de ellos, la habitación de la niña y en medio los baños, que era un espacio compartido, porque en realidad son de estas familias que en realidad no hay límites entre ellos, ¿no? Las complicidades con ellos eran así, ¿no? Este es la habitación de Vera, donde abríamos como distintos lucernarios a norte y a sur y los pintamos como para fomentar determinados efectos de la luz o bajarlos, ¿no? Muchos más. O, por ejemplo, esta condición pasante casi como del pabellón de habitaciones, ¿no? Que está ahí. Por último, posiblemente uno de los elementos más importantes de la casa fue el patio que funciona también desde el punto de vista como dispositivo termodinámico, ¿no? Además de que genera como toda la corriente de calor o a través de la piscina, la evaporación del agua genera como esa temperatura para verano, ¿no? Lo más interesante es la introducción de una piscina, que en el fondo, frente a pensar que la piscina era un elemento de ocio, la piscina se convirtió en un elemento fundamental para el mantenimiento del cuerpo de Elías, ¿no? Porque él, como ha dicho en el audio, se ata sus piernas o sus palos, como él dice, a la piscina y se pasa toda la mañana nadando, y es la única manera de mantener el cuerpo. Además, por supuesto, la piscina o el patio se convierte como en el centro de la casa y el lugar donde cualquier situación casi es posible, ¿no? Bueno, esto es una buena situación. Y por último, me gustaría hablar de una cosa que casi nunca se habla, y en el fondo el mail del principio, que nosotros nos pensamos que era una broma cuando tenían 5 gatos y que tienen 5 gatos. Y los 5 gatos, los 5 gatos tienen una casa paralela. Entonces, bueno, si os fijáis, no en este caso, pero en la cocina, en todos los armarios no llegan hasta arriba, porque en el fondo el mundo de los gatos se desarrolla como a esa altura de 2,20 metros. Incluso le llegamos a hacer como puertas para que ellos pudieran pasar, pero no sabéis que en el fondo diseñar esta casa fue diseñar también para un no humano, ¿no? Otro proyecto que también quería contar y que está lleno de complicidades es uno que estamos desarrollando en Palma de Mallorca. Es un bloque de viviendas que nos encarga una promotora privada.
y que está situado en uno de los barrios, bueno, no sé si conocéis Palma, el puerto, toda la plaza central, está en el barrio de Fonés, que es un antiguo barrio de clase obrera. Y ¿y qué le pasaba aquí? Bueno, en realidad estamos en una manzana que tiene este aspecto cuando llegamos al proyecto. Es verdad que es un barrio que ahora mismo está como degradado, sin embargo se están poniendo como todos los medios porque por su proximidad a Palma para recuperarlo, ¿no? Y esto era lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos a Autos Marcos, que era un antiguo taller de automóviles con la vivienda arriba. Supongo que era un clásico, y realmente la complicidad que se establece en este proyecto tiene que ver, por un lado, con la geometría. El solar tenía un lugar muy privilegiado porque era casi como la proa de un barco, sin embargo tenía una geometría muy enrevesada, y como siempre la promotora privada, aunque ha habido mucha complicidad, pero quieren el mayor número de viviendas en el menor espacio posible. Y nosotros en realidad diseñamos un sistema de proyecto que permitiera generar distintos tipos de vivienda para usuarios que en el fondo no sabíamos quiénes iban a ser. En realidad el proyecto consiste en colocar a norte como toda una especie de patio, núcleo de sistema de circulación vertical, y establecer como un sistema casi de crujías paralelos a las fachadas con las viviendas, de tal manera que este sistema, que puede parecer un poco Tangram, que yo odio el Tangram, pero es que salió así. En realidad es verdad que todas las viviendas son diferentes, pero tiene el mismo sistema. O sea, funciona como un sistema casi como de vivienda paralelo a la fachada, donde una vivienda tiene esta pinta. Y en realidad aquí nos permitió ensayar casi como cuatro máximas en las que trabajamos en el estudio cuando hablamos de espacio doméstico, que tiene que ver con la desjerarquización de las habitaciones. Es decir, no había una habitación más grande que otra, porque no pensamos que hubiera más gente más grande que otra, como tradicionalmente sucede con el cuarto de los padres. La atomización del cuarto de baño, frente a la idea de pensar que todas las piezas de un cuarto de baño están todas dentro de un mismo espacio, la idea de independizarlo todos. La idea de la cocina como centro del hogar, nos parecía que eso también era un éxito tecnológico que había facilitado, o la disposición de distintas terrazas, frente a una terraza grande, la disposición de pequeñas terrazas que permitieran la ventilación y la iluminación natural de cada uno de los espacios. En realidad estos fueron como casi como los 4 topics que ensayamos. O, por ejemplo, en este caso, las viviendas funcionaban como siempre igual, ¿no? O sea, en este sentido, como una vivienda mariposa que fuese lo suficientemente flexible como para cuando no, para una pareja joven que tiene una habitación y su cuarto de baño, pero cuando viniera, y que funcionara como salón, comedor, pero cuando viniera de repente un hijo, pues en realidad esta habitación esto se podía cerrar y convertir en habitación. En realidad intentamos como trabajar con la flexibilidad que trabajamos en todos los proyectos, incluso en estos, ¿no? Y estos ahora mismo son fotos de la semana pasada, que están ya prácticamente terminadas las viviendas. Y en este proyecto, también es interesante la complicidad que se establece con la ciudad, ¿no? A través de casi como esta especie como de marcos que marcan la ciudad, ¿no? Y posiblemente igual que en Valencia, uno de los elementos más importantes de este proyecto es todo el sistema de comunicación vertical, que contiene el ascensor, las escaleras, y además un pequeño jardín que permite como un sistema de ventilación natural que durante los meses de verano está abierto y enfría el aire, durante los meses de invierno se cierra y se calienta el aire. En realidad este patio tiene esta pinta. Estos son también fotos de la semana pasada. Esto en realidad va a ir aquí un jardín, que todo esto va a trepar, estos sí lo terminamos, pero vamos, que en principio para enero estará. O esto es, por ejemplo, una de las ideas, ¿no? Como uno de los accesos, ¿no? Esto, por ejemplo, es la escalera principal, y que nos parecía interesante, y esto, a mí he de decir que a mí Andrés Cánovas me ha influido muchísimo siempre en la forma de proyectar, y hay una cosa que él hablaba como de la forma dice, no parece... Dice la idea esta de poder estar a la sombra, ¿no? O sea, la idea como de construir un pequeño banco cuando uno llega, que se siente o está esperando, o sea, va debajo del patio junto al ascensor, y este banco es una cosa como que parece una tontería, pero nos parece que en un tipo de edificios de este tipo puede funcionar bien. O, por ejemplo, la fachada, que también estamos ensayando con una serie de celosías, está todavía con falta por cubrir. Este es el edificio desde fuera, y esto es como también, con todo el sistema de terrazas que falta como todo el sistema móvil y tal. Y por último me gustaría enseñar un proyecto que ganamos en el año 2021, que es para hacer la realización de un museo de arqueología en León,
bueno, en Lancia, esto es León, Lancia está a 10 kilómetros y lo interesante de este proyecto es que es la nada. La nada. O sea, en realidad, cuando nosotros nos presentamos al concurso, ingenuos de nosotros, bueno, en realidad hay un yacimiento asturromano que ellos presumen de que son los últimos en resistir, ¿no?, al Imperio Romano, y que se quedaron como en esta especie de meseta, ¿no?, que aquí está el río Porma y dominaban como todo el territorio. Y el concurso lo que propone es un centro de interpretación para trabajadores, bueno, por un lado para que los visitantes vean como todas las ruinas que hay, que está todo plagado, y luego por otro lado para un centro de trabajo de arqueología, ¿no? Bueno, y en realidad esto es lo que hay descubierto hasta la fecha, aunque en realidad, bueno, con el magnetómetro todo este que nos han enseñado está absolutamente todo plagado de ruinas. Yo no sé si tiene mucho interés, pero en realidad aquí la complicidad ha sido precisamente trabajar con un paisaje mutante, o sea, un paisaje que no es lo mismo en verano, ni en primavera, ni en invierno, cambia completamente, pero la idea de proponer frente a la idea de construir un único edificio es ser más sensibles, intentar integrarnos en el territorio a través de la fragmentación o atomización del programa en 3 edificios que contienen desde aquí, que es el acceso de visitantes. Este es el centro de interpretación y más cerca de las ruinas que ya existen el centro de trabajo. Pero en realidad lo más interesante no son los edificios, que posiblemente, pero, o sea, que tiene que ver casi con una construcción, una escala mayor, que tiene que ver con todo el sistema natural que conecta a cada edificio, que es un recorrido casi pedagógico a través de la historia de los romanos y a través de la vegetación, ¿no? Entre las especies, pero bueno, en realidad también de la misma manera que hablamos de la complicidad de los materiales, en este sentido recuperamos o actualizamos la técnica del tapial, ¿no? y construimos casi con ladrillos de barro que luego se reviste de sate, y de la misma manera intentamos que este proyecto sea casi como de kilómetro cero. En ese sentido, una de las dificultades ha sido que sea absolutamente autosuficiente en términos energéticos y de agua. Por ejemplo, el agua nos lo traemos del pueblo de al lado, o todo el tema energético lo suplimos con placas fotovoltaicas. Intentamos, bueno, esto es como lo más complicado del proyecto, ¿no? Por ejemplo, que en realidad luego la construcción es bastante sencilla, ¿no? Es una estructura de madera que luego se reviste con, o sea, que luego se reviste con todos los bloques de arcilla, que ya lo estresé yo, que tenía muy buen día ese día, que fui a visitarlo. Pero esto ya hemos empezado con toda la producción de los ladrillos, porque son cerca de 300.000 ladrillos, y bueno, y en realidad esta es la propia tierra que traemos de León, de Lancia, y a través con una máquina que ya hemos homologado y todo, pues vamos construyendo. Y bueno, y ahora mismo, bueno, las obras empezaron ya hace un año, estamos con las cimentaciones y bueno, también una de las cosas, fue prácticamente el promotor, el ILC, que es Pablo López, el arqueólogo, y Carol del estudio, de nuestro estudio, bueno, en una de las visitas de obras, y bueno, y estas son unas imágenes que no sé si alguna vez la había enseñado o no, pero esta es la traída de agua desde Villasabariego hasta nuestro proyecto, o por ejemplo estas son todas las excavaciones. Por último, bueno, en realidad, hablando de complicidades, y esto lo habíamos comentado antes, las complicidades en realidad, bueno, gracias a Begoña y a Arantxa, con la que no puedo tener más complicidad con las dos, y gracias también a todos los que habéis venido, y me gusta mucho también, Andrés, insisto, lo que dices, las complicidades que establecemos entre nosotros, porque aquí al final nos acabamos conociendo todos. Si son de clase con Fernando, has salido de fiesta con Álvaro, estás con... Y hay como unas relaciones que las complicidades, por favor, que no se pierdan nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues ahora vamos a dar comienzo a nuestra fila cero, así que invitamos a nuestros conferenciantes, Uriel, Carlos, si quieres también, Javi y Gonzalo, a subir, junto con nuestros componentes invitados de fila cero, Andrés Cánovas, Miguel Fernández Galeano y Victoria Dafos, por favor. Un aplauso para ellos. Voy a poner pantalla completa. ¿Podemos tener dos micrófonos? ¿Podemos apagar uno de los proyectores que apuntas para que no se ponga? Ah, y esto es que no. Tenemos
Dos micros. Empiezo yo. Puedo hacer como... Le puedo hacer todo para aquí. Te fichamos. Arranco yo. No, si me parece bien. Pero ¿qué hay que hacer aquí? Es decir, tenéis un... Pero así en seco, ¿no? Bueno, en seco no, que después escuece. Dos o tres cosas. Antes de lanzar esas como preguntas, ¿no? Claro, primero, gracias y enhorabuena. Cuando decís, bueno, parece que hay menos gente. Bueno, hay menos gente porque este departamento tiene la capacidad de organizar muchas cosas a la vez y que haya en esas cosas concurrencia, ¿no? Y en este caso tenemos en alguna unidad docente algunos invitados, tenemos abajo el ciclo de inteligencia artificial, podéis salir de aquí y ir allí, un tema interesante, y por supuesto tenemos esta clausura de este acto absolutamente estupendo, ¿no? ¿Por qué creo que el ciclo, pues claro, tengo que cerrarlo de alguna manera porque dentro de unos días ceso, ¿no? Entonces, joder, tengo que aprovechar que me dejan hablar, porque a partir de ese momento ya sabéis que todas las buenas caras, cuando dejas un determinado puesto institucional, al principio todos son muy simpáticos, pero después ya todos empiezan a ser como habitualmente, ¿no? O sea, a destrozarte el estómago, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Y hay que asumirlo como tal. ¿Por qué creo que el ciclo tiene mucho éxito, o ha tenido mucho éxito? No porque haya habido concurrencia, no porque nuestros invitados hayan planteado unas cosas estupendas, ¿no? Y nos hayan enseñado mucho, sino fundamentalmente porque ha habido gente que a mitad de ciclo decía, ¿por qué yo no estoy en el ciclo? Es decir, de pronto hay gente que dice, ostras, ¿no? Tengo que estar en esta foto, ¿no? Bueno, no estás en el ciclo porque al principio del ciclo hubo una llamada y no acudiste a la llamada, melón. Es decir, no creíste que el ciclo podía tener éxito. Y cuando tiene, pues todo el mundo quiere estar. Bueno, pues así es la vida, ¿no? Como ha habido mucha gente, y a mí me lo han dicho, y a otros también, que le hubiese gustado estar, quiere decir que el ciclo ha estado bien, ¿no? Eso por un lado. Bueno, ya tenemos que entrar aquí, ¿no? Yo no sé si hay que hacer una pregunta a cada uno de nuestros... En general. Eso es dificilísimo, ¿no? Bueno, la primera cosa que yo creo que con respecto al ciclo, y podemos decir, ¿no?, que me parece que las palabras muchas veces son narcóticas, ¿no? Y todos estos tags son un poco narcóticos, ¿no? Pues claro, después de esto, ¿cómo pones en cuestión lo que se dice si ya la palabra te pone como tenso, ¿no? Si no entiendo nada de lo que están queriendo decir, pero claro, ¿cómo voy a decir la verdad? Y es que no entiendo nada. Y esto, de alguna manera, genera una frontera, todo el mundo dice, bueno, fantástico con estas palabras, algunas sí, pero no todas. Y muchas veces no todas relacionadas, y eso es verdad, aparte de la broma, con las exposiciones, ¿no? Yo creo que muchas veces hay una disociación entre los tags y lo que se dice, ¿no? Yo no puedo, por menos que lanzar una pregunta, tres preguntas, que puede ser una pregunta común, ¿no? Pero claro, la cosa de la diversidad es obvia y está presente en cada una de las sesiones, en el conjunto de las sesiones y en esta en particular. Yo recuerdo una vez que Juan Navarro me dio un ostión, una lección que uno no puede olvidar. Estábamos en un jurado de premios COAM y apareció un proyecto, pues, de estos
arquitectos comerciales muy famosos, un Lamela, Rafael de la Hoz, estos, ¿no? Y yo, como es natural, en mí me tiré al cuello, ¿no? Y Juan me dijo, oye, perdóname, pero hay muchas maneras de ser arquitecto o arquitecta. Él dijo arquitecto, yo las dos cosas, ¿no? Y efectivamente hay muchas maneras de enfrentarse con la profesión, con la disciplina y con las condiciones difusas ya de la disciplina. Siempre la palabra disciplina es muy comprometida porque establece unas determinadas fronteras que afortunadamente creo yo que han desaparecido. Por un lado, no sé, Carlos y Miguel, ¿no? Si la ironía es real o es parte del relato. No lo sé, y es una buena pregunta, ¿no? Y Gon, claro, decía, coño, es que esta cosa de llamarse Gon arquitectos, ¿no? Es como muy adolescente, ¿no? Y ahora, perdóname que dicho esto, que puede parecer un insulto, creo que me he equivocado, porque creo que es justo lo contrario, porque cuando uno habla de Gon y nombra perfectamente a las personas, ¿no? Resulta que ahí, efectivamente, se establecen complicidades y se establecen vínculos que quizás algunos, yo personalmente no he sido capaz de establecer nunca con los clientes, posiblemente porque prácticamente nunca he tenido clientes privados y solo han sido clientes generados por concurso y por tanto de la administración, es decir, no ha existido el cliente. Me parece que esa es una buena diferencia entre la gestión de la profesión que teníamos nosotros y quizás lo que está ocurriendo ahora, porque sin esa complicidad posiblemente uno no puede trabajar y por lo tanto, perdóname que me haya equivocado, pero yo efectivamente quería hablar o quería que hablaseis o que extendieseis el término de lo que significa la complicidad, ¿no? La complicidad con los materiales, con los clientes, con no sé qué. Bueno, yo creo que eso efectivamente es bastante difuso, ¿no? Y, claro, Javier, tres prácticas totalmente distintas. Tú que, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, porque Javier da por la mañana clase, ¿verdad?, con Juan Carlos y por la tarde con nosotros, ¿no? Entonces el pobre está como emparedado, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces y por tanto, uno, yo siempre te digo, joder, ¿por qué no sales ya de hacer un solo proyecto? ¿Es verdad que un arquitecto solo hace un solo proyecto en su vida? Y después otra cosa interesante de la que has hablado constantemente. Hablas de lo difuso. Y a mí me gustaría que matizases o que matizases en general, ¿no? Entre lo difuso y lo informal. Porque me parece que tu arquitectura no es en absoluto difusa. Pero podría en algún momento empezar a practicar una cierta informalidad que fundamentalmente en el mundo de la vivienda es la gran transformación de la vivienda. No solo se va a producir por, sobre todo la vivienda colectiva, acabar con la vivienda para la familia y empezar a pensar en la persona, sino fundamentalmente en la generación de espacios informales. Por eso me interesa esa. ¿Empiezo yo? No, ahora ellos no. ¿Ah, yo? Sí, contesta. A ver, dices de la ironía, sí, que se concreta como este proyecto en el que surge esta especie como de cosa rocambolesca en el que nos hacen una manifestación literalmente al día siguiente de la inauguración. O sea, yo diría que en realidad en nuestra práctica nos dejamos atravesar por lo cotidiano. Es decir, en lo cotidiano participa que haya una rebelión laboral dentro de una instalación en uno de los museos más importantes del país, sino del contexto cultural que todos manejamos, y que eso nos haga reflexionar sobre ciertas condiciones que estaban operando en el propio proyecto. Eso nos notamos un poco no como un desastre sobrevenido, que lo es, porque hay mucha gente que no ha visto esta exposición, y nos resulta un tanto extraño, ¿no? Que incluso criticables desde el punto de vista de que es una inversión de lo público sobre algo que realmente han disfrutado los vigilantes jurados.
pero también nos ha ayudado a entender muchas de estas cuestiones que estamos como intentando entender para trasladar a todas las escalas de las que operamos como arquitectos, que es verdad y arquitectas. Que en eso yo creo que sí que es una constante de nuestra práctica. Es decir, ahora nos damos cuenta de ciertas investigaciones que hicimos hace 20 y pico años, yéndonos a Ávila a hacer un curso de no sé qué, lleno de gente muy rara, en el que estamos diciendo a ver de qué va esto, ¿no? Y después de haberlo como materializado en proyectos de pequeña escala, de gran escala, conversaciones, estas cosas irónicas de cosas de que tú esperas que funcionan de una forma y funcionan de otra, nos han ido colocando como una agenda en el estudio, una agenda que podemos decir que no ha sido una agenda premeditada, ¿no? Sino que ha ido apareciendo a lo largo de hacer el estudio, ¿no? Hacer nuestra práctica diaria, ¿no? De otras cosas que dices, yo creo que hay una cosa que compartimos mucho y que creo que es un cambio muy, muy importante en la forma de trabajar de nuestras oficinas, que claramente, desde luego, nosotros estamos cada vez más trabajando en una red en la que no somos el centro de esta discusión, nunca. O sea, de hecho, yo creo que de forma deliberada tratamos de no serlo. O sea, tratamos siempre como estar siempre escuchando, activos en una red de intereses, ya sean económicos, científicos, sociológicos, y en eso creo que es algo que sí que yo noto de un gran cambio, digamos, en nuestra forma de tener que practicar la arquitectura con respecto a otras generaciones previas, ¿no? Y creo que, como tú decías, pues había más encargos públicos en el que, ¿no?, el arquitecto tenía mucho más que decidir. Ahora nosotros los encargos públicos también se están debatiendo en muchas ocasiones en mesas plurales de trabajo en las que tenemos que conocer, ¿no?, otros intereses y estar como todo el rato como intentando llevarlos a buen fin o al fin que sea, porque a veces es un desastroso y es lo que toca, ¿no? Pero que creo que en ese punto es donde me da la sensación de que todos nos estamos manejando, ¿no? Una situación en la que nos toca trabajar una red de intereses mucho más compleja, en la que los arquitectos no somos la única voz cantante. Yo, por responderte directamente, te diría que... O sea, te voy a compartir cosas que yo pensaba que eran ironía y que resulta que eran súper literales. En este tipo de proyectos, esta línea de proyectos que hemos abierto ahora, que estamos desarrollando junto a estos científicos y Orkan, Telhan y este mundo microbiano, ¿vale? Por ejemplo, en el proyecto que hicimos en Estambul, que era una intervención en espacios públicos, bueno, es largo de contar, pero hay una situación que para mí ha sido un descubrimiento muy interesante, y es que muchos de los procesos que nosotros tenemos asignados disciplinarmente al territorio, a la escala urbana, a la ciudad, o incluso si te bajas a la escala edificatoria, en realidad están sucediendo en paralelo en nuestros intestinos. Esto yo pensaba que era una ironía, pero cuando lo hablamos con el Departamento de Microbiología de la Universidad de Estambul, nos explican que no es así. Es decir, que la pérdida de biodiversidad que está sucediendo en los ecosistemas está sucediendo en nuestros intestinos. De hecho, casi todos nosotros tomamos suplementos probióticos para poder complementar esta situación. Los procesos de gentrificación, ese proyecto, esto no es una ironía, en ese proyecto procesábamos en un laboratorio microorganismos que habíamos extraído del propio territorio y lo metíamos en nuestros cuerpos. Entonces había una discusión donde retóricas antiguas como ser local, un sitio, una persona, yo no era local en Estambul, cuando consumí esos microorganismos, de repente tenía dentro de mi cuerpo seres que eran mucho más locales que cualquier persona, vamos a decir, nativa que vivía en ese contexto. Y por lo tanto se estaba produciendo un proceso de gentrificación muy parecido en el que un invasor, porque en realidad era súper local, estaba desplazando a microorganismos. Es decir, bueno, esto, que para nosotros fue un descubrimiento, cuando se lo decíamos a Orkan Telhan o a los científicos, nos decían, vale, bueno, pues vale, un arquitecto sorprendido. Pero en realidad es que tu cuerpo no es tan distinto a los jardines que estamos modificando, porque tu cuerpo es un jardín de microorganismos, una arquitectura de microorganismos, tanto como si se cuenta. Lo que le está pasando al planeta nos está pasando a nosotros a escala. Por lo tanto, es ironía 1, que era literal. La ironía 2 es que cuando empezamos ese proyecto, la condición de la Bienal era que trabajábamos con colectivos locales. Y juntamos a todos los colectivos que trabajaban en estos espacios, se llaman Bostans, que son espacios muy interesantes porque son espacios de agricultura donde antes de la industrialización la gente cultivaba su propia comida, etcétera, etcétera. Bueno, son muy controvertidos, son espacios públicos, tiene toda una historia muy compleja en la historia turca,
Pero la cuestión es que cuando reunimos a los colectivos, y Orkan dice, queremos trabajar con el colectivo más local de todos que está instalado en estos bosques. Todo el mundo levantó la mano. Yo, porque somos los descendientes de todas las etnias, todas las religiones, todo el mundo tenía un argumento histórico, entendiendo por historia la historia, digamos que se recoge en los libros de historia, que podía argumentar que era el local. Y de repente Orkan dijo, no, si es que nosotros vamos a excavar un metro y vamos a trabajar con los seres, esto que consideramos que es inerte, que es suelo, en realidad es un ser vivo, o lleno de seres vivos, vamos a trabajar con seres que existían antes de los humanos en la Tierra, descendientes directos de esa comunidad. Entonces esos son nuestro colectivo local, ¿vale? Ahora, ¿quién se apunta? Y hay lo que en un principio eran como colectivos peleados entre sí, unos se fueron, otros se quedaron, pero mucha gente, cuando cambiamos el marco de un marco de historia con H mayúscula a historias ecológicas, de repente cuando pusimos el marco ecológico en el centro de la discusión, de repente nuestras miserias humanas, por decir así, desaparecieron. Bueno, pues eso era súper literal. Y te puedo dar un tercer ejemplo, que fue cuando conocimos a Orkan, que le invitamos a trabajar en un proyecto, a se incorporar en un proyecto matadero para reducir la isla de calor urbana, un proyecto largo, pero su primera propuesta fue, en lugar de actuar sobre el espacio público, actuar sobre los cuerpos de los visitantes de matadero, una especie de robot que bajaba de un árbol artificial y te suministraba un polo de helado que tenía probióticos y que te hacía que tu cuerpo se viera afectado de una manera distinta al efecto del calor. Entonces, mientras nos vamos poniendo de acuerdo en este patrimonio intocable, porque es difícil meterle mano a matadero, no se puede plantar, hay galerías, no es fácil meter soluciones basadas en la naturaleza, etcétera, etcétera, de repente, eso que era una ironía, era ultra literal. Entonces, bueno, estas son como nuestras sorpresas de cambiar el marco, un marco ecológico, un marco microbiano, como en el que muchas cosas que parecen irónicas en realidad son... No. O sea, no, que te agradezco. O sea, que estaba pensando, como leía, hice justo ayer o antes de ayer una cosa de Bauman que hablaba de los vínculos débiles. Que decía, una cosa de Bauman que hablaba de los vínculos débiles, ¿no? Frente a los vínculos fuertes. Los vínculos débiles, frente a... todo el mundo piensa que la vida avanza gracias a los vínculos fuertes, ¿no? A la familia, a los amigos, pero en realidad es todo lo contrario, es gracias a los vínculos débiles, ¿no? Y en realidad una complicidad también se puede entender como un vínculo. Y cuando hablo de complicidades, en realidad no es que de repente el constructor sea tu mejor amigo, porque tú lo sabes. Es verdad que a nosotros nos ha tocado, no sé si por suerte o no suerte, trabajar con clientes muy privados, porque realmente las casas de concursos, pues, bueno, excepto Javier, que ha ganado muchísimos, pero lo cierto es que nos hemos tenido que ver enfrascados como para llevar a cabo un proyecto, pues lo que decías tú antes de empezar, dices, mira, esto es lo que quiero, perdón, a ti no te interesa nada, o sea, yo te voy a proponer yo, ¿no? Lo que yo quiero, ¿no? En el fondo a nosotros nos ha costado como ir negociando y trabajando y viendo y construir como todos estos vínculos, pero también desde la administración pública, por ejemplo, con la constructora, yo sí que entiendo que hay como ciertos vínculos que nos permite como que entiendan. Mira, voy a contar una cosa súper interesante que pasó como en Mallorca cuando la tercera o cuarta visita de obra, cuando ya habíamos levantado como el sótano y estaba en la primera, yo hablé con el aparejador y digo, ¿pero tú has visto cómo va a quedar? Y dice, no sé cómo va, yo no he visto nunca nada. Y digo, ¿pero cómo no has visto nada? O sea, no has visto ni el edificio, ni las plantas, ni nada. Y dice, bueno, sí, las plantas, pero pues me cogí a todo el equipo, a los constructores, al aparejador, nos fuimos a tomar un café durante una hora, les expliqué el proyecto. Mira, al día siguiente cambió absolutamente todo. O sea, cambió la forma de entender el edificio, cambió... Que bueno, que era un edificio, decía, es que muy raro todo muy raro. Bueno, pues es raro, pero te voy a explicar por qué es raro. O sea, y yo creo que esa complicidad fue fundamental para llevar a cabo una cosa que tú sabes que es pesadísima, que tienes que estar como día y día también, y es la única herramienta que por lo menos yo tengo y que quería poner un poco casi como a disposición de todo el mundo para que supiera que esto no solo hablamos de arquitectura material, sino también inmaterial. Ya sabía yo, como decías.
Bueno, yo, por alusiones a la parte que me toca de lo que ha comentado Andrés, efectivamente nos conocemos desde hace bastante y mi trabajo, digamos, lo he tenido de crítico asiduo, ¿no? al trabajo, efectivamente, y esta cosa del mismo proyecto, ¿no? Yo la verdad es que siempre le contesto que no, que digo, no hombre, pero joder, mira el edificio de Vigo y mira el edificio de Gandía, no tienen nada que ver uno con otro. Pero fíjate, este ciclo me ha servido un poco, este ejercicio, estas charlas con mis socios y tal, y lo hablábamos, decíamos, coño, es que al final, es cierto, no es el mismo, no parece el mismo, pero en el fondo, joder, ahí están los espacios intermedios, el puñetero patio, ahí aparece lo mismo, las materialidades, la preocupación. Es decir, aparecen esos temas transversales, ¿no?, que hemos intentado contar aquí, como ciertos denominadores comunes, que en apariencia puede parecer que son muy distintos, pero después de este ciclo le tengo que dar un poco la razón, pero tampoco me preocupa darle la razón, no creo que sea una cosa mala. Es cierto que tenemos ciertos prejuicios o ciertas preocupaciones constantes. Yo recuerdo hace unos meses, hablando con Josep Ricard que tuve de H Arquitectes, que me dijo, claro, dice, ¿qué clase de arquitecto sería si no tuviéramos prejuicios y preocupaciones constantes? Y a mí eso me dejó también pensando, ¿no? Y es cierto que es verdad que tratamos de tener siempre los contextos, esa relación con la historia, con los lugares, siempre como muy presente. Pero al final hay ciertas preocupaciones que acaban saliendo progresivamente, tangencialmente en todos los proyectos y que probablemente van construyendo la práctica. No sé si es algo premeditado, pero creo que en nuestro caso pasa. No sabría decirte si eso es bueno o es malo, pero sí que en cierto modo nos pasa. Y en relación a la informalidad, creo que ese anhelo o esa ambición, no sé si llamarlo de lo difuso, de lo informal o de lo indefinido, ¿no?, esta condición de, frente a la especialización programática, buscar cosas que sirvan para muchas cosas, ¿no?, espacios que sirvan para muchos usos, ¿no? Esta condición probablemente de la informalidad en la vivienda, coincido plenamente en la observación, pero creo que no solo depende de nosotros el aportarla, sino que en muchos casos, si tú tienes la conciencia de que estás haciendo un concurso y que por tanto se va a valorar, tienes que valorar también hasta qué punto lo quieres ganar o quieres ser experimental, que es lo bueno que tiene la escuela. La escuela te puede llevar a la experimentación al límite, pero si tú quieres ganar algo también tienes que tener, digamos, ese equilibrio entre la realidad y el anhelo de lo que pasaría. Y en ese anhelo yo creo que más que nosotros, haciendo el trabajo, creo que pasa muchísimo por una cuestión de las administraciones, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, el concurso de Vigo, que tiene pues como esos espacios relativamente difusos, equipamientos comunitarios, unas viviendas que son relativamente flexibles, sin ser tampoco muchísimo. Claro, tú te coges las bases de los concursos de vivienda que salen en Madrid, de los 3 que saca el COAM al año, y los que ganan cosas que están medio bien, porque a veces uno de los últimos que sacó el COAM era para echarte a llorar lo que ganó, pero dices, joder, es que claro, las bases de los concursos del COAM, de la MV aquí en Madrid, ¿qué tipo de experimentación o de informalidad va a tener la vivienda si te están diciendo que tienes que proyectar casi para familias de 3 hijos de hace 30 años? O sea, creo que parte de esa pregunta y parte de ese ejercicio, tal vez nuestra obligación o mucho de lo que podríamos aportar pasa por un diálogo con quizá esa complicidad que reclamaba Gol, ¿no?, pero con las administraciones y que son los que tienen al final la capacidad, yo creo, de cambiar las cosas, o las grandes promotoras, ¿no?, que las grandes promotoras siguen pidiendo muchas veces pues unas condiciones, ¿no?, de especulativas que son muy difíciles de cambiar. Por tanto, sí, te doy la razón, pero no sabría cómo se consigue ese cambio. Creo que está mucho más por encima de nosotros. Diciendo que no, puede ser. Puede ser. Pero hay que comer a veces. Vale. Bueno, lo primero, gracias por la invitación y a las organizadoras y a las 3 charlas que han estado muy guay. Y bueno, yo como actual estudiante pues quiero hacer una reflexión un poco sobre los 3 temas que son a la vez muy amplios, muy diferentes, pero que creo que también a mí como estudiante y que tengo una mirada pues diferente a vosotros, estoy todavía por detrás, me falta mucha experiencia. Sí que quiero hacer la pregunta y la reflexión como desde mi punto, porque son como las inquietudes que tengo frente al futuro que nos viene o que me viene cuando salte un poco pues al mundo real, ¿no? Porque aquí me siento un poco todavía como con la experimentación en la que habéis tocado todos temas muy
muy relevantes, muy recurrentes. Hablamos siempre de presentes que tienen urgencias, de futuros que tienen urgencias, e intentáis siempre, tanto como profesores como ahora hablando más de vuestra práctica profesional, dar diferentes herramientas o estrategias que nos ayudan a nosotros a entender cómo solucionar estas necesidades que nos vienen, desde arquitecturas a diferentes escalas para microorganismos, infraestructuras de visibilización, gestión, problemas climáticos, políticos, de convivencia, y todas estas palabras como que van siendo, y para mí han sido un poco como el imaginario que han ido como alimentando un poco como mi arquitectura y mi vida como estudiante, pero que todavía sigo sin realmente llegar como a entender. Me estimulan, son un poco como narcóticos adictivos, tal, pero digo, vale, luego se acaban formalizando en un proyecto, pero a veces me resultan hasta para mí misma como inaccesibles, ¿no? Entonces, aunque habéis dado muchos ejemplos. Bueno, que justo habéis dado muchísimos ejemplos de esta materialización desde la investigación hasta la formalización de la arquitectura en muchas escalas, pero a mí me sigue como, necesito como esta ayuda, ¿no? Que es como preguntaros qué procesos o qué herramientas utilizáis tanto como arquitectos como profesores para llevar estas estrategias desde algo complejo y que requiere un entendimiento a acciones más directas y entendibles por los agentes como de la ciudad. Es decir, como que creo que a veces nos ensimismamos un poco en el lenguaje complejo, tanto como estudiantes como profesores, y luego cuál creéis que son como acciones más directas que puedan ser replicables y más accesibles a otros que no sean pues arquitectos o más agentes de la ciudad. Es algo que a mí me gustaría como llegar a entender para poder llevarlo a cabo y no ensimismarme un poco en lo mismo. Bueno, perdón que me he enredado mucho. Qué difícil, ¿no? Esa pregunta. A ver, yo te cuento como experiencias que a mí me han servido para llegar hasta aquí. No sé si llegar hasta aquí ha sido bueno o no. O sea, yo, digamos que al menos disfruto con nuestra práctica y eso nos ayuda como a seguir como... No digo que sea como una cosa disfrutona, digo, bueno, pues de momento lo que vamos haciendo, lo que vamos conociendo nos interesa. Hay una cosa que nos hace mucha gracia, nosotros cuando éramos estudiantes éramos súper curiosos. Yo creo que es una cosa que yo admiro de todos los que están aquí y todas las que están aquí. O sea, que creo que ese impulso de estar en la escuela, yo os animo a no perderlo. O sea, una cosa como de yo quiero conocer. O sea, cuanto más quiera conocer a más gente, más diversa, más cosas, más libros, más arquitecturas, más fiestas, más todo lo que pueda, a hacerlo. O sea, yo lo haría, eso es lo primero. O sea, creo que la curiosidad es la puerta de entrada hacia el control de ciertas realidades que en realidad son un poco difíciles de atrapar, ¿no? Porque están cambiando de forma muy radical y de forma muy rápida, ¿no? Luego hay otra cosa como de no etiquetarse. O sea, a mí esta cosa de las charlas está guay, que te pones una etiqueta, pero también te etiquetan y es un poco rollo, porque nosotros hacíamos mucha gracia, hacíamos una revista cuando éramos estudiantes, que siempre dijimos el siguiente número va a ser arquitectura y edificios. O sea, que había un momento que nunca hacíamos este número de la revista y algún día pues hacemos arquitectura y edificios, ¿no? Porque total, en algún momento alguien nos lo va a pedir que lo hagamos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también yo tengo esa de la experiencia que yo te podría decir a ti, Vicky, es como intentar no partir de esos prejuicios de que hay conversaciones que no son pertinentes. O sea, me parece que toda conversación puede ser pertinente siempre y cuando sirva como para, ¿no?, enfocar ciertas cuestiones que a ti te interesen, lo personal, lo profesional, lo que sea, ¿no? O sea, que ahí me da la sensación de que cuando hacemos el mundo más pequeñito, pues es más difícil de operar, ¿vale? Es verdad que esa gestión de un conocimiento más ampliado, más, ¿no?, que en muchas ocasiones te sientas en un rincón de una mesa, estás escuchando a gente hablando de microbios y a la primera no entiendes nada, pues te sientes un poco en el vacío, pero desde mi punto de vista no nos queda otra, porque hay una especie como de campo de batalla en el mundo actual que tiene que ver con esta crisis climática
que nos toca vivir y en el que nos toca estar atentos, estar ¿no? como pendientes de ¿no? cómo reaccionar a esta situación. Y para eso tenemos que abrir mucho los ojos y mucho, ¿no? y los oídos, porque si no, no vamos a ser una pieza donde tenemos que ser, ¿no? Entonces yo diría como de escuchar mucho, aprender mucho, estar muy muy abierto ¿no? a dejarse atravesar por cosas que en principio tristemente no se estamos enseñando aquí. O sea, creo que también hay que aprender, ¿no? Que en la escuela pues está también como muy reglada por ciertas cosas que a lo mejor no llegamos ni a comprenderos muy bien, ni a comprender dónde está la arquitectura ahora, ¿no? Y cómo enseñarla. Entonces eso creo que sería mi consejo, así como que no vale para nada, pero te lo doy. Yo quería, mira, vaya pregunta también la tuya, hablando de complejidades, pero hay una cosa que yo siempre digo a los alumnos y que me la dijo a mí Luis Moreno Mansilla, que no sé si te llegaste a conocer, pero sí que conoces su obra, ¿no? Que junto con Luis Moreno Mansilla, bueno, fueron increíbles durante muchos años y lamentablemente falleció, pero Luis decía que los mejores proyectos o los buenos proyectos suceden cuando las obsesiones privadas coinciden con las necesidades públicas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Carlos, o sea, hay que estar como con la mirada distraídamente atenta, hay que saber, o sea, en qué campos te metes, qué es lo interesante, en qué puedes ayudarme. A mí me pareció fantástica cómo han empezado ellos la intervención, ¿no? Hablando casi como desde fuera, ¿no? De la arquitectura. Y luego, por otro lado, también te diría otra frase de René Char que decía: desarrollad vuestra legítima rareza. Creo que todos, y hoy lo hemos visto, todos somos raros a nuestra manera y a nuestra manera hemos desarrollado unas prácticas que son absolutamente diferentes, y esto creo que es lo gran valioso que tiene el profesorado de la Escuela de Madrid. Entonces, te diría esas dos cosas. Por no extenderme mucho, me parece que el consejo que te han dado es perfecto. O sea, ojos y orejas grandes y capacidad de adaptación a lo que venga. O sea, creo que esas condiciones que te han propuesto Carlos y Gonzalo son una buena receta. Sí que la última parte de tu pregunta, la de qué herramientas de comunicación fuera de la arquitectura, ¿no? ¿Qué herramientas de comunicación podemos llegar para transmitir esas inquietudes o estas preocupaciones que tenemos o que se vislumbran en los proyectos? Tantísimas preocupaciones y de forma tan transversal a lo largo de este ciclo hemos visto, y cómo poder salir de estas aulas y llevar esas preocupaciones a la sociedad, por ejemplo en el campo de la vivienda, ¿no? O sea, yo muchas veces hablo con amigos míos de la escuela, no de esta escuela sino del colegio, y desde luego cuando están comprando piso o están buscando su casa, yo alucino con las cosas. O sea, están preocupados por el número de habitaciones, que tenga un buen pasillo pero largo, además, casi para que comunique cuantas más habitaciones mejor. O sea, las preocupaciones de la sociedad muchas veces no coinciden efectivamente con las que tenemos dentro de estas paredes. Y yo me pregunto, tal vez, si lo interesante no sería llevar este tipo de ciclos, si fuésemos capaces a través de no sé, colaboraciones con distintas instituciones o con gente que realmente tenga altavoz, llevarlas fuera. Yo siempre pongo el ejemplo que a mí me maravilla la cocina, ¿no? Hace 20 años a lo mejor tú decías, mamá, quiero ser cocinero, y tu madre decía, Dios mío. Y joder, qué bien lo han hecho los cocineros ahora con el Masterchef y todas las historias, que es que están como en la sociedad, o sea, en el sentido respetados, reconocidos, ganando muchísimo dinero, o sea, con una condición de que han puesto la cocina en un nivel que yo desde luego no sé si lo ha estado antes. ¿Cómo lo han hecho, no? O sea, yo me pregunto por qué nuestras preocupaciones se quedan muchas veces ensimismadas en las aulas o en nuestras publicaciones y en nuestras historias. O sea, ¿cómo podemos hacer que, igual que hablaba antes, ¿no? De la condición de informalidad, que realmente creo que son otros actores los que tienen que llevar el peso de esta... Bueno, no llevar, pero que tenemos que conseguir influenciar en esos actores que tienen la capacidad de cambiar esas cosas. ¿Y por qué nuestras preocupaciones se quedan encerradas muchas veces en las aulas, ¿no? O sea, coges muchas veces las revistas que realmente tienen eco, que no hablan a lo mejor de arquitectura, hablan de otras cosas que no son las que se suelen hablar en estas paredes, son revistas especializadas de arquitectura, pero es que no llegan fuera. Por tanto, yo no sé si el futuro tiene que pasar por ser capaces de establecer esas complicidades, pero con medios que tengan la capacidad de influenciar en el gran público y por tanto hacer que las cosas cambien. Porque creo que nosotros solos ensimismados podemos tener grandes ideas, pero no tenemos la capacidad para realmente influenciar en la sociedad. O sea, soy optimista, creo que la podremos conseguir, pero a día de hoy no la tenemos. Creo que en algún momento quizá la tuvieron, pero nosotros hoy no la tenemos. Por tanto, creo que tu pregunta es muy pertinente en ese contexto. Bueno, no lo sé, para futuros ciclos. Las comisarias lo han hecho fenomenal. Igual tienen otro en la cabeza. Bueno, no lo sé. Bueno, punto. Muchas gracias.
Bueno, a ver, claro, qué problema. En plan, vienes aquí, Miguel, y lanzas una pregunta y yo estaba ahí sentado diciendo, venga, te va a ocurrir algo ahora cuando escuches todo, tal, pero bueno, claro, empiezas a ver las prácticas, ahora yo estoy rodeado de talento y digo, ahora no, intenta no decir una obviedad. Entonces me estaba acordando que el otro día un estudiante me llamó porque estaba haciendo unas cosas para su trabajo fin de grado. Te voy a hacer unas preguntas, y bueno, lánzamelas y así me las voy preparando, y que menos mal. Entonces la primera que me dice, ¿qué es la arquitectura? Y digo yo, joder, qué bien, qué bien. Ya sé, digo, y luego, claro, y la trampa que yo no se me ocurrió preguntar es lo que me dice, no, te voy a grabar. Y digo, bueno, en plan, esto se avisa. Entonces digo, si no se te ocurre nada, tú vas ahí, lanzas la pregunta y te vas. Las dejas ahí discutiendo qué es la arquitectura. Pero claro, según iba avanzando esta conversación, digo, claro, hazla, porque qué prácticas tan distintas, ¿no? Qué forma tan distinta de enfocarlo. Y luego, pues como seguía todo el rato intentando pensar qué preguntar, digo, a ver si me salen otras. Y hay una cosa que me ha dejado muy desconcertado, ¿no? Que Javi dice, tengo que comer, ¿no? O sea, o tenemos que comer. Y no puedo hacer el concurso así porque, claro, tanta experimentación luego no gana el concurso. Y Victoria dice, no, es que luego cuando salga el mundo real, que ya no es el de la escuela, digo, claro, ¿qué nos pasa por la cabeza con estas cosas, ¿no? Entonces voy a lanzar dos preguntas. ¿Qué es la arquitectura para vosotros? Y por otro lado, sí, la experiencia... Sí, es que claro, ahora os jodéis, ¿no? Es que vamos a pasar todos por esto y si hay que hacer el ridículo, por lo menos del brazo. Y la segunda sería... Si realmente estamos abocados a que la experimentación vaya desapareciendo. No sé si por una sociedad mucho más reglada. La experimentación en el sentido como general de los concursos públicos, porque entiendo que cada uno a su manera puede experimentar, ¿no? Pero si estamos hablando de la necesidad del comer, si eso está íntimamente relacionado con la desaparición de la experimentación. ¿Y cuál sería vuestra solución a eso, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Uriel, ¿no? Que se ha quedado... Uriel se ha quedado en medio. Le voy a contestar a Vicky. Es que ayer te vi en la presentación de ese TFG. No. O sea, en relación a lo que decía Vicky, es que me parece muy interesante la pregunta que planteaba. Y retomo con una cosa que decía antes Carlos. O sea, nosotros nos damos cuenta de que cada vez trabajamos más en equipos muy complejos y creo que esto tiene que ver porque muchos de los desafíos, o sea, lo respondo así porque creo que contesta un poco a tu primera pregunta, muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos tienen un nivel de complejidad para que lo que se ha considerado generalmente conocimiento disciplinar no es suficiente, ¿vale? No nos llega y no pasa nada. Entonces, como una cierta modestia y como articularse buscando complicidades o lo que sea, o articulaciones o sablajes, lo que tú quieras, creo que es necesario. Y esto lo vemos, porque si no, no podemos estar a la altura de ciertos desafíos. Es imposible, ni nosotros ni otros. O sea, esto no lo digo solo, por ejemplo, cuando digo, por seguir por el proyecto que hemos planteado hoy, pero que podía hablar de otras asociaciones que tenemos. Con Orcan, él también lo dice. O sea, hay tipos de preguntas a las que no accede si no es asociándose con nosotros o con otros equipos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante. Y en relación a la herramienta, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero introduciría un matiz, y es que se suele asumir que la herramienta es una cosa como inerte que nosotros manejamos, ¿sabes? Cuando preguntas qué herramientas, yo lo único que plantearía es que o añadiría es que la herramienta te da como un superpoder. Es decir, tú antes no podías atornillar una cosa y de repente tienes una cosa en la mano y te conviertes en una especie de cyborg que puede atornillar. Entonces, como la herramienta no la usas tú, o por lo menos no solo, sino que también te usa a ti, en el sentido de que te reprograma tu capacidad de interacción con el mundo, también hay que elegir muy bien qué herramientas, igual que qué asociaciones generas para afrontar ese tipo de desafíos. Respecto a si podemos experimentar o si no, yo te respondería que no nos queda otra. O sea, no es una cosa de querer. Los últimos informes del United Nations Environment Program, que son informes anuales que miden el incremento de las emisiones de CO2 en el planeta y que están redactados desde la ONU, es decir, no son activistas punkis, o sea, es la ONU, quiere decir que cada coma está negociada internacionalmente por científicos, porque si pones la coma aquí o allá puedes fastidiar una industria, ¿no?
En esos últimos informes, desde hace unos cuantos, que son anuales, se señala la arquitectura y la construcción como uno de los, a veces 4, a veces 5 grandes campos que necesariamente tienen que transformarse si queremos mantenernos dentro de los márgenes admisibles de calentamiento. Insisto en que son informes súper diplomáticos, ¿vale? Entonces, claro, lo que implica eso, que no solo la arquitectura, son, yo qué sé, los transportes, los suministros eléctricos, etcétera, etcétera, lo que implica transformar ese cambio social que necesariamente está encima, precisa de experimentación. Porque el cambio es tan radical que las soluciones no son tan fáciles, ¿vale? Entonces, no son tan fáciles y es una ecuación con muchas incógnitas, muchas variables, y necesariamente hay que experimentar para ver qué podemos, qué queremos y qué nos podemos permitir hacer, ¿no? Para mí en eso hay un campo donde la arquitectura porque somos arquitectos, y si estuviéramos aquí cocineros, seguramente el cocinero tendría lo mismo que decir, ¿no? Pero tiene un campo, una responsabilidad y un campo muy importante, un papel que jugar muy importante. Por supuesto hay un debate ahí que es cuánta experimentación cabe en nuestras sociedades o lo que sea, pero creo que no nos queda otra que hacer esos experimentos. Y creo que con eso contesto a tu primera pregunta. Es interesantísimo esto de la experimentación y yo creo que es fundamental, estoy de acuerdo con Uriel. Sin embargo, creo que hay distintos grados de experimentación y creo que está muchas veces, por lo menos en nuestros casos, vinculado con el dinero. O sea, a mayor experimentación tiene que haber más dinero, o sea, no hay tanta tecnología. Entonces, creo que los arquitectos nos hemos convertido en expertos, magos de de buscar relatos o narrativas que te permitan negociar determinadas partes que van a ser experimentales porque sí. Entonces hay que saber un poco también manejar, que eso es una cosa que también yo envidio un poco a los alumnos porque no tienen presupuesto, no tienen normativa, no tienen, bueno, por lo menos desde nuestro lugar, pero a mí me parece interesante también lo que hacen porque pueden jugársela. Nosotros, bueno, creo que los proyectos tanto de Uriel, Carlos o Javi tienen un punto de experimentación y que tienen como también, o sea, con lo que hablabas, ¿no?, de los botijos y la tecnología, bueno, pues eso tiene un punto o nosotros también, de alguna manera, pero creo que sí, efectivamente siempre hay que experimentar y hay que encontrar el equilibrio. ¿No quieres contestar a qué es la arquitectura? El juego magnífico de los volúmenes. Hay un link a un vídeo muy interesante que explica. Luego lo pasamos. Que lo va a colgar a Ariel en YouTube, ¿no? Hemos quedado. Bueno, vaya melón de pregunta. Yo en la parte de la experimentación, o sea, sí que creo que hace falta experimentar y creo que hace falta empujar. Solo creo que la experimentación tiene que ir acompañada a lo mejor de una gestión desde no solo nuestra posición, sino más transversal. Y que a veces también hay que saber pues quién es el jurado de un concurso al que te presentas. Es a lo que me refería. Tú también cuando lees el jurado sabes hasta qué punto... Y nosotros hemos hecho algún concurso sabiendo desde el minuto cero que eso perdía. Pero nos lo hemos pasado bien y nos ha servido para una cierta experimentación o entender parte de nuestro trabajo que estamos haciendo y a lo mejor dar pie luego en otro concurso o en otro proyecto utilizar esas estrategias o esas tácticas y a lo mejor serenarlas un poco y que sirva el ejercicio de experimentación para luego otra cosa más acercada a la realidad. Claro, ahí yo creo que la clave está en lo que ha comentado Uriel, o sea, hasta qué punto la sociedad está preparada para ese nivel de experimentación, ¿no? En ese camino de ida y vuelta yo creo que es donde estamos, pero no creo que haya que renunciar a la experimentación. De hecho, creo que es una herramienta clave y que desde la escuela podemos promover y que coincido con Gonzalo en que lo genial de la posición vuestra que estáis estudiando es que podéis tener toda la experimentación del mundo. Y... ¿qué es la arquitectura? El juego magnífico de los volúmenes bajos. No sé. Yo realmente, ¿qué es la arquitectura? Creo que es una herramienta social hoy en día para hacer la vida de la gente mejor y para que la gente viva en lugares y en marcos donde viva su vida y pasen cosas, pues que haga su vida más bella, que haga su vida que sea más inclusiva, que la sociedad viva mejor. O sea, sinceramente, creo que nuestro principal poder es hacer que la gente viva mejor. En lugares más agradables, en casas más agradables, en salas de conferencia más agradables, en espacios donde dar clase que sean muchos mejores que los que tenemos en estas aulas, ¿no? Creo que nuestra capacidad pasa por eso, hacer la vida de la gente mejor sin que ellos se den cuenta, a lo mejor, y ellas, ¿no? O sea, esa condición. Pero no sé qué es la arquitectura para ti, porque no me he quedado a mí... Está bien porque has dicho, ¿cómo hacemos llegar a la gente la importancia del arquitecto, ¿no? Y luego dices, hacer las cosas mejor sin que se den cuenta. En plan, los ninjas, en plan de... Pero nada, yo creo que...
O sea, la arquitectura, no voy a decir lo que es la arquitectura, ¿vale? Pero yo estoy en desacuerdo con esto de hacerlo mejor, porque hay una cosa como que deberíamos de plantearnos que es hacerlo mejor. O sea, que es en ese punto es el que yo creo que la arquitectura tiene un papel, que es esa mediación entre entre la realidad que está recomponiéndose, ¿no? Que siendo muy directa, así como un ejemplo muy tonto, a lo mejor lo mejor es dejar de estar en este edificio a 22 grados, porque es mejor para que hay unos ecosistemas que nos están en este momento desmoronando, porque la arquitectura ha fijado unos márgenes de confort que están, ¿no? Haciendo esa situación insostenible, por supuesto, en el corto, medio y largo plazo. Entonces, creo que la arquitectura tiene ese papel de mediación en esa realidad y en poner sobre la mesa cuál es ese nuevo hábitat, ¿no? O esa nueva relación con lo que nos rodea y con nuestras prácticas, con nuestra vida. Entonces, claro, que empezar por diciendo que lo haga mejor es que igual mejor. No queremos saber qué es mejor, a lo mejor. Porque lo que es mejor para la sociedad en su conjunto no es para un individuo y por tanto lo mejor, aunque sea una putada para el grueso de la gente, es precisamente que no estemos a esos 22 grados. Y hay que hacerlo y que la gente, bueno, pues diga, joder, qué putada, ya, pero es que es lo que hace falta si queremos sobrevivir como sociedad. No, claro, por eso. O sea, quiero decir que en eso es lo que digo, que creo que la arquitectura tiene un papel clave para poder reaccionar. Si seguimos como haciendo este programa como del confort de los 22 grados, estamos perdidos. Eso. No, sí. No, porque, adiós. Claro, es la arquitectura, pues igual que la medicina del riñón, igual que la podología. Es decir, no nos creamos demasiado. Esto es lo primero, porque tendemos a pensar que somos especiales. Pues mire usted, no somos en absoluto especiales. Pero yo quiero responder en términos de Gabriel Celaya. Lo que era la arquitectura y lo que yo creo que es, ¿no? Gabriel Celaya decía, la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Y cuando me preguntaban esto, yo siempre decía, la arquitectura es un arma cargada de futuro, ¿no? Qué cosa más fea, ¿no? Y quizás en este momento habría que cambiar la palabra, ¿no? Quizás la arquitectura es una conversación cargada de futuro. Y ya está, no es mucho más. Pero la filosofía es lo mismo. Nunca lo hacemos, pero yo hoy sí que quería cerrar dando las gracias a todos los ponentes que habéis participado hoy en el ciclo y que os habéis sumado a él, a todos los que habéis estado asistiendo a las conferencias y sobre todo a Andrés por habernos dado la oportunidad de organizarlo. Creo que si hay algo que se ha reiterado mucho en los eventos es que quizá ya no transmitimos unas verdades absolutas, sino que abrimos preguntas todo el rato y por eso sentimos que queda ahí el ciclo abierto a seguir debatiendo los temas que se han tratado en todos ellos. Muchas gracias.